Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Analizamos los partidos del fin de semana, ya muy lejos el del Sporting, la derrota en Tenerife, también analizamos la victoria del Real Oviedo el sábado a la tarde contra el Sevilla Atlético, todo por decidir. La verdad es que estamos ansiosos porque lleguen las dos próximas jornadas, sobre todo la siguiente. Ya saben ustedes, horario unificado, domingo, 8:30, el Sporting que va a recibir al Granada, todavía con opciones, y un Real Oviedo que se va a un desplazamiento muy cortito a León, también el domingo a las 8:30. Como digo, todo por decidir. En el caso del Sporting puede todavía ascender directamente, puede jugar la promoción, o bueno, si se da muy mal el tema, es decir, si sigue esta pequeña crisis, entre comillas, que vive después de esas 3 derrotas consecutivas, si eso se amplía, podría tener dificultades para entrar en playoff. Entendemos que no. Por parte del Real Oviedo, pues también, todo por decidir, ha reducido pues un punto la diferencia para entrar en el playoff. Puede entrar, evidentemente, si es capaz de ganar los 6 puntos, incluso ganándolos puede estar fuera, o puede entrar ganando 4. Lo analizamos todo con las secciones habituales del programa. Vamos a estar con la jornada del GM y sus invitados, el análisis de prensa. Vamos a estar con una entrevista con la presidenta del Real Oviedo femenino, con Bea, el cual nos va a dar una visión de lo que ha sido la temporada tristemente finalizada ayer. Vamos a estar con la tertulia de los aficionados. Miguel Ángel Pino nos va a ampliar los conocimientos que tengamos por un lado del Granada y por otro lado del Bilbao, de la Cultural de León. Y todo eso empieza, estamos con ustedes los próximos 120 minutos. Esto es Juego de Dos, quédense con nosotros, comenzamos ya. Damos comienzo al programa de hoy, Juego de Dos. Geme, buenas noches y bienvenido. Hola, Carlos, buenas noches. Veo que te has reunido hoy de un montón de gente. Presénteme usted a quién venimos. Invité a gente a venir, primero que Ramiro, conocido por todo el mundo. Sí, porque además hoy salía la convocatoria de la selección y si había alguien que no había duda que estaba convocado era Ramiro. Era Ramiro, y como va a ir Ramiro con la selección y sabe casi todo lo de la selección mejor que los demás, está. Algún secretito nos va a decir, seguro. A Tony Cancún, siempre del Oviedo, siempre con nosotros aquí metido. Recién llegado de Covadonga, entiendo, porque ya sabes que permanentemente dice que hay que rezar. Y del Acebo también. Que hay que rezar en el tema del Real Oviedo. Cuénteme usted a quién más tiene. Tengo aquí a Julio Lamuño, que quiero porque ayer, por eso yo también invité al señor Ramiro, porque como el nuevo presidente habló Hablamos del presidente de la Federación Española. Sí. Rubiales. Entonces sí, habló de que el dinero no podía ir solo a un fin, al fútbol profesional, había que empezar abajo. Perfecto. Y yo quiero traer a Julio, porque Julio fue el paisano, que en Oviedo, por las circunstancias que sean, pues estuvo en sus principios jugando a Santi Cazorla, a Adrián Colunga, a Saúl Berjón. Entonces el otro día, ayer, concretamente, oí decir, salió uno que fue el que inventó que Fernando Hierro fuese jugador de fútbol, pues la de mi madre, parecía el ministro del aire. Y este prove sigue entrenando al Astur y sacando niños dentro de lo que pueden muy poco, porque el fútbol profesional absorbió al fútbol base. Y ahora este señor, que lo conozco yo, señor al presidente, se lo voy a decir. Perfecto. Tú quieres ser un fútbol bueno, que sea bueno. El fútbol bueno tiene que los equipos profesionales tienen que desaparecer sus canteras. Un momento antes de empezar, deja usted un invitado. Y después tenemos a un invitado, invitado a Pino, que bien y es de estadísticas, el que, bueno, unas veces dime que le gusta que el Oviedo estuvo arriba y después da ya hostias por ahí o por abajo. Pero bueno, y después habla. Por eso bien siempre, Pino es amigo mío. Y es la jornada del GM. ¿De qué quieres empezar hablando? Cuénteme usted. Bueno, pues, habías empezado a hablar ya un poco. Yo ya hablé un poco, pues bien esto de hablar, pero bueno, voy a hablar del Oviedo y del Sporting. Sigo. Cada día que los veo, los dos jueguen peor.
jueguen de horror. El Oviedo el otro día pudo haber ganado, mejor. Pero como no juega, el entrenador es malo, es muy malo, el entrenador del Oviedo no sabe cambiar para jugar un poco el fútbol, siempre lo mismo, con el mismo sistema, siempre enfadado, gacha el morro, morro por aquí, morro por allí. No, un entrenador tiene que levantar la cabeza, ver el partido y cuando llega a la caseta, corregir. Y eso es lo que no hace el entrenador del Real Oviedo. Y en cuanto al Sporting, ¿sabes qué lo dije? Que jugaba muy mal. Y cuando tuvo la oportunidad de jugar bien con aquel Nacho Méndez, que ahora ya no juega ni en el B ni en el A, ya lo jodieron. El sistema del fútbol, que es así, a cambio de unos directores deportivos que son los que traen a los jugadores. Oye, no me pongas este guaje y déjame ponerme este que lo traje yo. Eso es la trampa del fútbol. Y lo admiten, la gente lo admite, pues ahí lo van a pagar. Yo el Sporting creo que va a subir de tercero. Igual puede subir, porque yo el equipo, aunque juega mal, lucha y trabaja para ganar. Es que el Oviedo no trabaja, el Oviedo trabaja para defender más que para ganar. Ramiro, la primera visión de los equipos asturianos. Gemelo eres. Es que me lo pone, sí, me lo pone. Pero yo soy más optimista porque hay detrás una afición que tiene el Oviedo. Que es tal el deseo que tienen o tenemos de estar en primera división que hasta el último momento vamos a tener esa ilusión, no nos la va a quitar nadie. Pero tú reconoces que el Oviedo juega bien o mal. Es que en estos momentos dime qué equipo es el que juega bien porque se está jugando muchísimo y lo importante es la victoria, ¿eh? Porque el otro día, si es que jugó, el Oviedo no jugó, no hizo un partido extraordinario, pero ganó 2-1. ¿Eh? El Sporting tal, perdió 1-0. O sea que, ojo al parche. En estos momentos no hace falta florituras, hace falta efectividad. Y la efectividad es la victoria, no hay más. En estos momentos donde son cruciales los resultados. Y yo, pues vamos a estar hasta el final a ver qué podemos. Tú tienes la esperanza como yo la quiero. Bien, a ver si, pero no va a ser porque el Oviedo, desde el principio de temporada, salió para hacer las cosas mal. Ese es el problema. Lo dice uno, que yo soy del Oviedo también, ¿eh? Sí, y mucho, ya, pero que nadie se le olvide que de mis manos pasaron hasta 40 jugadores por el Real Oviedo en primera y en segunda división, así que no soy ningún derrotista, soy un fiel seguidor del Oviedo, pero puedo permitirme el lujo de criticarlo también. Antes de que me echen de la tele porque está haciendo la entrevista al señor Geme, pues Toni, diga usted. Yo vi el partido, un primer tiempo, que lo único bueno del primer tiempo pues fue obviamente el resultado, el resultado que fuimos para la caseta. Mucho fallo, un Oviedo desatratado, un Oviedo que desambuló por campo con desaciertos, más que con aciertos, y esperando el segundo tiempo yo estaba dictaminando ya mi pronóstico, que era que el Sevilla Atlético tiene jugadores jóvenes que van a correr. En el primer tiempo estaban totalmente perdidos, el portero un desastre del Sevilla, y tuvimos la oportunidad de ir para la caseta con 4 goles, pero con tanto fallo, tanto desequilibrio de juego y tanto error en el medio del campo, pues yo creí que iba a haber en el descanso un cambio que favoreciera el juego. Si estamos viendo que estamos descontrolados en el medio del campo, cambia el medio del campo. No, ¿qué hizo este señor? Saca a Linares y mete a Toche. Cuando el problema que teníamos no era el punta, el problema que teníamos era el juego del medio del campo. Hable del otro cambio que también lo tuvo. Sí, pero otro cambio no me interesa hablar de él. Sí, pero ¿cuándo lo sacó? Es que ese Gidí tenía que haberlo sacado antes, de sacarlo antes. Por lo tanto, el cambio no estaba ni a tiempo ni en forma. Para mí, Anquela sigue siendo un malísimo entrenador. Y haga lo que haga, sigo poniendo velas a la Virgen de Covadonga y al Acebo, que también fui al Acebo porque tenía dudas y yo, déjame ir al Acebo. Pues parece que la Virgen le hace caso porque... Bueno, sigo poniendo velas por eso, porque soy del Oviedo y quiero que suba el Oviedo, aunque sea por el juzgado de guardia, pero que suba.
pero sin embargo reconozco lo que hay, ¿no? Yo estoy con Ramiro. Con Ramiro. Claro. Porque lo que hay que mirar en el fútbol y el resultado, hoy día, ahora, Ahora, estoy de acuerdo con Eduardo y con él de que muy mal. Futbolísticamente muy mal. Entonces, Alfredo, perdón, ¿estás de acuerdo con todos nosotros? Hombre, estoy de acuerdo con todos. Dije que como vosotros estoy de acuerdo que Ramiro, no, que digo que voy a los resultados. Pero que lo está haciendo muy mal. Estoy de acuerdo con vosotros en que lo hace muy mal. Aparte de futbolísticamente, todo, táctica y todo, porque nada más que un jugador, lo estás viendo, no tiene presión, llega, ¡boom! Vuela el balón. Bueno, joder, juega tranquilo, tócala. En una palabra, esto no es lo que tú les enseñas cuando son pequeños. No. Ese trato de balón que se supone todo que tiene, no se le olvida. A medida que vamos creciendo nos vamos olvidando. No, yo veo detalles. Esto sabe Pino bastante también. Yo veo detalles de Saúl de que aprendió algo todavía, sí, ¿no? Que se le ve, y es el único que se le ve, porque los demás veo que no. ¿Entiendes? Oye, entonces, ¿qué quieres? ¿Cuántos chavales pasaron por ahí? Que pasaron muchos, por hombre, de pequeños hasta que llegan jóvenes, por lo Oviedo que estuvieron conmigo, sí. Se pasan todos los años que están conmigo, pasan 2 o 3, todos los años los lleva el Oviedo. Claro, ¿qué pasa? Que los llevan de muy pequeñinos. Cuando llevan los a Levines, y se junten los mejores, y esos críos, pues... si los dejaran en el Astur, en donde salgan o en el otro lado, y en vez de juntarlos a todos, pues viven mejorando porque competían. Pero si tú juntes al mejor del estadio, al mejor del Astur, al mejor del Covadonga, al mejor del otro, a los mejores, en el Oviedo, ¿qué pasa? Que van a jugar después contra nosotros. Claro, te ganan con una facilidad terrible porque te quedan los mejores. ¿En qué edad consideras tú que hay que juntar esa gente? Yo creo que cadete juvenil. Cadete, yo decía cadete. Cadete juvenil, bueno. Estamos hablando de 15 años. Sí. Ahí es donde hay que buscar un equipo ya para... Hay que hacer una selección. Y entonces, quitar que la cantera de Oviedo sea los equipos de Oviedo. No, pero yo digo, la cantera de Oviedo, los equipos de Oviedo. Que tengan a los jugadores que miren, que ayudan a los clubes. Entonces que tengan a los jugadores en el estadio, en el Astur, en el Covadonga, en el Centro Asturiano, en el Pumarín. En esos 24 equipos que hay en Oviedo. Claro, y tienen ahí a los jugadores y sale bueno. A ver, si ahora el Oviedo fue un horror, yo no estuve de acuerdo nunca, muy mal, con lo de ya en pista, con guajes de 6, 7 y 8 años. Y 9 y 10. No, las tours siempre funcionan así, el Covadonga tal, empiezas con críos pequeñinos y vas haciéndolo. Yo, de hecho, siempre estuve en la base. Yo siempre estuve con críos hasta los 10 años, aprendiendo, como dice el otro, cuando empiecen como dice Eduardo, a mamar la teta, ¿no? Entonces estás allí y, claro, un neno ahora con 6 años llega al Oviedo y dice, no, para el Oviedo, te lo quitas. Y un fracaso, porque nenos que fueron para allá todavía... Uno que me marchó este año para el Sporting, teníamos nosotros y fue para el Sporting. Y viene el padre y me comenta, después de jugar contra nosotros, que nos ganaron 7-2. Claro, normal, si te quitan al mejor. Claro. Entonces, y me dice, ¿qué te parece el crío y tal? Digo, mira, yo te lo comenté y te sigo comentando lo mismo. El crío fue para el Sporting, si hubiese quedado conmigo, pues hubiese jugado pues todos los partidos, pues hubiese jugado, pues, en vez de jugar 10 minutos que juega aquí, o un cuarto de hora, pues hubiese jugado 40 minutos, o 45, son 50, pero hubiese jugado 40 o 45 minutos conmigo y el guaje hubiese progresado, hubiese peleado, está allí, ganan con una facilidad terrible, meten goleadas, y eso ¿para qué vale para el crío? ¿Mejora? No. Eso hay que prohibirlo, total, eso tiene que desaparecer, lo tiene que desaparecer. Y ahora que este señor va a ir con la selección española, que creo que va a ser campeona del mundo. Seguramente y el señor presidente, pero habla, el señor Ramiro, ¿qué crees? ¿Que no hable? No os conozco. Y se moja, muchísimo, mira, lo digo yo. Contra esto de Julio, sí. Lo que hay que hacer, desaparecer las canteras. Y estos están hablando de canteras. Cuando estos jugaban, no había ni cadetas ni hostias. Julio no dice desaparecer, dice hacerla más tarde. Escucha, que va a entrar Pino. Quiero terminar, pero yo lo que quiero es que el fútbol profesional, que actúe como fútbol profesional, que no se meta en el fútbol amateur. Primero, ese señor, que lo va a ver Ramiro, ese señor el otro día prometió que no el fútbol llevar todo el dinero, que tiene que ir a la base, para que los niños no paguen.
Los niños que tienen que pagar por el dinero del fútbol se lo llevan los profesionales. Pues mire, para que salgan bien, para que salgan buenos jugadores. Esos jugadores van a ir al Oviedo, hablamos de Asturias, al Oviedo y al Sporting, o a quien sea. Pero que los trabaje en la base y después que los lleven ahí, no a los 14. La idea que tiene Julio ha sido compartida por ti durante mucho tiempo, efectivamente, y sí que es verdad que no se llega a ese acuerdo. Por eso yo quiero que los niños no paguen y que sean futbolistas. Bueno, pues nada, referente al partido del sábado, lo más importante es los 3 puntos, pero después, sobre el partido que realizó el Real Oviedo, pues hay mucho que hablar, ¿no? Por mi parte y por parte de muchos aficionados, mucha decepción en cuanto al juego de ese Real Oviedo. Claro, a última hora te das cuenta de los errores que se van acumulando. El otro día, como los toros, hubo división de opiniones. Hubo momentos que hubo pitos, porque veíamos que un equipo que venía con 8 o 9, sin 8 o 9 sus titulares y con juveniles, pues no estaba dominando. Y con 2-1, pues cualquier jugada desgraciada te empatan el partido y se acababan todas nuestras ilusiones. Juveniles. Bueno, fueron entrando poco a poco, sí, llegó un momento que sí. Pero bueno, hay que decir también que el Oviedo quizá realizó los mejores 20 minutos en cuanto a fútbol en el Carlos Tartiere. 20 minutos. Después se acabó. Creó muchas oportunidades de gol, pero ándele que las oportunidades que creó las falló. Y sin embargo metió la que nos aprovechamos de los errores, de la falta de experiencia de los jugadores del Sevilla Athletic. Pero vamos, la del portero toma pase. La del el gol que mete Cristian, tienen 3 el balón ahí en un lateral del área, lo pierden, entra uno y está Cristian solo. La verdad que bueno, falta de experiencia que irán cogiendo. Pero es que el fútbol que practica el Oviedo no te da confianza. Es cierto que el tener la posesión más del balón no te erige como ganador del partido, pero lo que hay que hacer es ser dominante en el área del rival y contundente en tu área. El domingo, por ejemplo, jugamos contra la Cultural. Es cierto que la Cultural en defensa tiene un hueco muy grande, porque me parece que lleva 60 y tantos goles en cada 65. Pero es que en goles favor solo superamos en 1. Y nosotros en ataque andamos también muy escasos. Llegamos con muy poca gente al área adversaria. Nada más que nos preocupamos más de defender que de atacar. Entonces, en el fútbol, había un dicho antiguamente que decían que la mejor defensa era un buen ataque, ¿no? Pues yo creo que el Oviedo te tiene que convertir en eso, porque tú date cuenta, con la gente que se va a desplazar a León, que vengas de allí con un empate o una derrota. Es verdad que yo estoy de acuerdo con todos que la ilusión y la afición del Real Oviedo, que, madre bendito, tienen que hacer un monumento, porque les aplauden cualquier gesto técnico que haga un futbolista del Real Oviedo, recibe por parte de la afición un aplauso. Llegamos con un centro mal y aplauden, forzamos un córner y aplauden, todo lo aplauden. Es que ser jugador del Oviedo, bueno, es que te convierte en tener un estatus social en Oviedo ya de un nivel, y después, bueno, la cantidad de aficionados que te apoyan, que están contigo. Pero yo la verdad que para mí Anquela se está equivocando en el juego a desarrollar por el Real Oviedo. Lo analizamos ahora. Ramiro, hay una cosa clara. No hay nadie fiable ahora mismo, viendo el resultado del primero, en este caso del Rayo, teniéndolo ya a mano 2 semanas. La mayoría de los que están arriba fallando. Dentro de lo que cabe, si hablamos de la no fiabilidad del Oviedo en cuanto a juego, es algo extendido dentro de la categoría, ¿verdad? Está todo muy parecido, ¿no? Muy parecido, claro. Por eso digo que todavía hay que tener esperanza, porque todos están tropezando enormemente. Y por eso yo valoro una victoria. La valoro porque en estos momentos pues hay que hacerlo. Es verdad que jugaron los 20 minutos muy bien, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que yo lo que me sorprende es que en el Carlos Tartiere es donde hay que darlas todas, porque no se nos podía haber escapado ningún punto. Eso sí es verdad, porque hay que hacerlo, que sea un estadio porque como la afición se vuelca, pues también tiene que en ese sentido el equipo sentirse muy arropado. Pero en estos 3 partidos, repito, sí, que quedan, dos. Vamos a ver muchas sorpresas, ¿no creéis? Arriba y abajo, aunque abajo ya está la cosa casi clara. Pero fijaros que nos enfrentamos con la Leonesa, donde yo creí, es que ayer, ahora me entero por Eduardo, cuando me dice que eso, ganaba 0-2 y resulta que perdió 5-3. Bien,
pero la Leonesa nos va a dar mucha guerra en León. Una cosa nada más, te comenta Geme que tienes que tratar con Rubiales, de lo único que no vas a poder tratar es el tema del pelo. A Rubiales no vas a poder tratar mucho porque no voy a tratar. Absolutamente calvo. Con Rubiales lo que sí te quiero que estés tranquilo, porque él lo dijo por activa y por pasiva. Claro. Y eso sí que va a ser un gran defensor, precisamente de lo que tú tanto siempre estás diciendo. Eso estoy convencido. Pero que del pelo no vais a poder hablar. No, del pelo no. Te quiero decir porque que yo recuerde está calvo, ¿verdad? ¿No está calvo Total, habitualmente? sí, hombre. Por eso te quiero decir que ahí no va a haber posibilidad. Ahí poco trabajo voy a tener, sí, está que claro. Lo hablaremos luego, pero creo que tienes unos cuantos casos dentro de esa selección de 23 que están calvos. Volviendo un poco a lo del Oviedo. Sí. La película de todos los partidos del Oviedo, de todos sin excepción, los segundos tiempos, es igual. Vemos la misma película del segundo tiempo. El Oviedo en los segundos tiempos entrega el partido al contrario. Y lo vimos el domingo con juveniles en contra, lo vimos el partido que jugó fuera. Tiene un primer tiempo que la condición física no creo que sea la que pensábamos que tenía, porque los jugadores se ven muy hundidos. Yo veo físicamente al Oviedo, lo veo mal. A final de temporada veo mucho mejor a otros equipos que están en la misma situación, pero por lo menos corren, luchan y se entregan. Físicamente los veo muy mal. Por eso digo que las segundas partes del Oviedo es la misma película siempre. Entrega el partido. Bueno, muy bien. Yo parece que soy el mayor antioviedista y creo que soy el máximo oviedista. Lo que hice yo, por las circunstancias que sean, están en el Real Oviedo, están ahí. 4 que a lo mejor no me pueden ver. Pero después estáis hablando, yo no tengo nada contra Oviedo. Yo lo único que tengo es contra un entrenador. Pues yo defiendo también al entrenador. A mí me gusta el entrenador. Igual que los ingenieros, los arquitectos, todo el mundo, el entrenador, que empieza abajo, tiene unas ventajillas, unas ventajas a la larga. Y en Asturias, por lo que sea, hoy tenemos a 6 entrenadores que están en la segunda división B. Eso tampoco hay tanta diferencia, ¿entiendes? La diferencia, pues, porque tú le das a cualquiera de estos 6 que puedo nombrar yo, cuando entrena al Oviedo, y dicen, oye, trae conmigo este, que saben. Estos saben. Estos son capaces de decir, no, este no me lo metas. Estos son capaces de enfrentarse con el presidente y el que manda aquí soy yo para hacer esto y esto y esto. Y esos entrenadores lo pueden hacer. Y él, todo lo contrario de lo que expliqué antes con el presidente o el director deportivo. Te cuento una cosa, por ejemplo, una cosa que te va a gustar, la llegada de Iván Ania, por ejemplo, al Racing, le impiden llevar segundo entrenador, han dicho que lo ponen ellos. Algo que en Oviedo llevamos reclamando, el hecho de que esté en el cuerpo técnico gente de aquí, ¿entiendes? Claro, ¿no? Claro, pues contado. Iván Ania no puede llevar un segundo porque el Racing se lo va a poner. Pues se lo va a poner. Que sí. Eso debía de ser también aquí. Pero debería aquí tenemos, norma, mira, sí. aquí tenemos Pablo Lago, como el caudal subió esto. Ahora va a subir a la gimnástica de Torrelavega, es un entrenador como sí, ayer ganó 4-1 al Mallorca, ¿ves? Ayer ganó 4-1 al Mallorca. Sí, bueno, pues son de aquí. Es el hermano de Michu, el Langreo, que va a estar ahí porque pelean, que son chavales que van a ser buenos entrenadores. Y yo quiero que pretendo, y después, un momento, lo que yo pretendo del Real Oviedo, dije, a mí el sistema aquel de defensivo, este hombre nada más que va a defender y siempre defender, y hay que ir, como dijo el señor Ramiro, como dijo Tony, como dice este, como dijo Julio, hay que hacer acto de presencia en ataque. ¿Cómo se hace presencia en ataque? Quitando defensas y sacando gente para el medio campo, a dominar y a ganar el medio campo. Y si no lo hace, no se va a clasificar y punto. No, sí, eso es normal. Si juegas nada más que con defensas en el medio campo, quien toca, quien tiene el balón. Lógico, el balón hay que tener. Si no tienes balón, boom, y lazo y a cogerla, como dices tú cuando eres más guapo, dices un lazo al balón, ¿no? Eso ya sí, el Oviedo es lo que tiene y lo que veo yo mal. Oye, pues será el entrenador malo. Yo no digo que sea bueno ni malo, yo lo que veo. Entonces yo puedo decir que no es, pero yo también veo que no tienen futbolistas para jugar. Entonces, otro problema que hay
¿por qué no saca futbolistas del Oviedo? Ve que hay chavales ahí que tienen calidad. Yo digo que conozco a muchos críos desde abajo y tienen calidad y no los saca. Julio, tiene a Borja vino, Borja yo lo conocí en el Astur de Pequeñín, a Jimmy, a Edu Cortina, que desde los 6 años, y jugadores ahí que, oye, pueden darles una oportunidad. Oye, no hablamos de meter a todos ahí a jugar, ¿no? Porque, oye, pero bueno, no metemos a ninguno. ¿Por qué? No lo entiendo. A esos los hundió. Este entrenador los hundió, los quemó. Lo que hizo él con la cantera del Oviedo es injustificable. Este señor Anquela hundió la cantera del Oviedo, humilló, que es lo que la gente no acaba de entender. Humilló a Viti, humilló a Steven y sigue humillando a la gente, a Edu Cortina. Eso es humillar. Mira, con ese Steven que salió 2 veces. Bueno, Julio no lo quiere ver de forma tan dramática como es humillar. Claro. Hay que ponerlos. Todo tiene su nombre, y ese nombre, humillar, es lo que este señor Anquela hizo a la cantera del Oviedo, humillarla. Ramiro atiende con... Bueno, sí, yo no soy tan... Bueno, no soy... No. Yo reconozco lo del el chico este, había que darle más oportunidad a Steven, porque, oye, las 2 veces que salió, pues lo ha hecho francamente bien. Y después lo castigas y lo metes otra vez ahí. Claro, bueno, bien, pero eso yo ahí soy tan porque nadie mejor que el entrenador para saber cuál es la situación real, ¿no? Pero bueno, yo me sigo recalcando lo mismo, que ahora al equipo y a los técnicos no los juzguemos ahora con tanta dureza. Sí. Porque estamos en los 2 últimos partidos y es importante jugar la última carta. Yo voy a ser optimista. Es cierto lo que estaba diciendo el Geme, que tenemos 6 técnicos en segunda B, pero el mejor que tenemos actualmente es el que tiene contrato hasta el 30 de junio y ese tiene que ser el mejor optimista, hasta el último día. Miguel Ángel Pino. Miguel Ángel Pino, que veamos otras cosas no quiere decir que no respetemos a quien está ahora mismo. Yo creo que Anquela es un entrenador que no opta por un fútbol vistoso, sino por un fútbol más práctico. Yo creo que ahí se equivocó. Se equivocó totalmente porque... ¿Tenía para hacer un juego vistoso? Yo creo que sí, que oye, son jugadores con experiencia en segunda división. A mí decir que un jugador en segunda división no tiene calidad técnica para jugar al fútbol, apaga y vamos, entonces. Pero tú has sido el primero que has defendido ese Yo sí, no, una cosa es defender el sistema, claro que defiendo el sistema 5 atrás. Lo defiendo porque si no, nos entran por todos lados. La prueba más evidente es que tuvo que volver al sistema ese, de los 5 atrás, porque... Y el otro día... Con 5 atrás nos crearon problemas, porque unos despistes... Nosotros tenemos un hueco muy grande por el lateral. Pero alguna vez nos tienen que chutar y hemos hecho nosotros el gol, ¿no? El otro día las jugadas más de peligro... Es que hay veces que el rival le dais poca importancia y también sabe hacer cosas que... El otro día el máximo peligro que nos crearon fue por la defensa lateral derecho nuestro. Que por ahí se entra muy bien y se ponen buenos balones. Y oye, una que falló un tal Pepiño, no sé qué, bueno, parece que no la quiso meter porque estaba allí al borde. Vale. Lo habíamos metido nosotros también. Bueno, ya habíamos metido, pero ¿de qué forma? ¿Vale? Okay. Después, hay otra cosa que yo me voy a atrever a decir. Mira, todo el mundo que ve los partidos en los medios de información no dice la verdad. ¿Y ni por uno qué no dice la verdad? Porque después sabe que les va a faltar colaboración. Tú no puedes, se conviertes en amigo de jugadores, te conviertes en amigo de directivos y entonces hay que separar las dos cosas. Al lector y al oyente hay que decirle la verdad. Yo me acuerdo, iba a los partidos y mucha gente decía, estoy viendo el partido televisado y por lo que escribía tal periódico no se ajustaba a la verdad. Entonces, o somos o no somos. Sí que es verdad que luego cada uno dentro del fútbol ve hay que ser la realidad. Y por no hacer eso no es querer a tu equipo. No, hombre, es todo lo contrario, es apreciarlo. Decir la verdad. Hay que reconocer porque la gente sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y sabe cuándo se juega bien y cuándo se juega mal. Y después, la realidad del fútbol. Es cierto que son goles, igual normales, igual que los demás. Pero ojo, metimos 14 goles a balón parado. -1, todos nos dieron puntos. Que es muy difícil. Meter esos 14 goles que metió el Real Oviedo. Por cierto, muy bien ensayadas las estrategias. Una cosa no quita la otra. Quita la otra. También ha dicho usted una cosa, que hay veces que la mejor defensa es un buen ataque. Sí. Sin embargo, los equipos que le han hecho pocos goles están arriba. Es decir, el Sporting, pero yo veo jugar otros equipos, el Cádiz están arriba. Yo veo jugar otros equipos, entonces, independientemente del resultado. Sí.
y no ve a nadie fiable. Pues Hoy, todos pero jugaban no, mucho mejor que el Oviedo. En cuanto a toques, salir a es difícil. Todos. Hombre, es que nosotros, Todos la tocan. decirme a mí, pero que yo no tenemos tengo que jugadores... volver, a ver, Tony, Tony, tengo que volver a lo mismo. Al final, el Oviedo, con todo lo que tú digas... Estamos unos puntos los... Sí, hombre, pero una cosa muy importante. Hemos vuelto a recuperar el equipo que menos le chutan a puerta. Mira tú, una virtud. Hemos vuelto a superar el Sporting en cuanto al equipo que chuta más que el Sporting de Gijón a gol. Tenemos los mismos partidos perdidos. Un segundo y entras ahora. El Sporting, que todavía tiene opciones, tiene 12 partidos perdidos y esos son los que tiene el Real Oviedo, por ejemplo. 12. Entonces, te quiero decir que lo que no me gusta es que veáis todo negativo. No puede ser. Eso es lo que no me gusta. Ahora, yo respeto mucho yo negativo, lo que no veo negativo no puede ser. Son los puntos. Yo veo los puntos y que ganen los partidos. Pero que el Oviedo está jugando mal. ¿Que te gustaría otra historia? Que el Oviedo podía haber hecho más de lo que está haciendo. Pero bueno. Y que el Oviedo tiene con qué hacerlo, sí. Y que este señor no sabe colocar los bolos, también. Tiene jugadores para hacerlo mejor. Julio, y no lo hizo. Yo creo que no tiene mucho para hacerlo mejor. Tiene jugadores. Yo digo que no. Vale. Con lo que tiene arriba, con la cantera y con lo que tiene. Estoy hablando, coño, de lo que tiene. Del equipo que tiene ahí. A la cantera hay que ponerla. Un equipo de fútbol. Lo que tiene en el campo, lo que estamos viendo todos son los sábados todos. Y domingos. El A y el B, es la misma plantilla. Pero bueno, hay que disponer de ellos. Pero estamos culpando al no entrenador. castigarlos. No tiene culpa el entrenador, yo también te digo que no. Pero, ¿y si no le dejan subir? ¿Y si tiene A ver, Julio, tú que eres entrenador de fútbol. Oye, tú que eres entrenador, te voy a hacer una pregunta. Tú que eres entrenador de fútbol, sí. ¿tú viste a un equipo que no tenga jugada inicial? Por eso, porque cogen y pegan para adelante. Sí, por eso, entonces, eso es lo que te estoy comentando yo, con los jugadores que tiene o no la tiene. No estoy disculpando al entrenador. No lo estoy disculpando, porque el entrenador tiene que coger, bueno, voy a dar oportunidad a estos chavales. Julio, pero tú tenías que decir, con los jugadores que este entrenador saca, no tiene nada que hacer. Eso es lo que digo. Los que sacan, no con los que tiene. ¿Y hay algo que te garantice que con otros estuvieses más arriba? ¿Hay algo que te garantice eso? Pues lo digo yo. Sí, yo. No, yo lo garantizo. Yo lo digo yo. Garantizo. Mire usted. Dígame. Yo garantizo que si en vez de tener a Toché y a Linares, alterna con Steven más partidos, el Oviedo tenía 6-7 puntos más, que son los que necesita ahora. Steven se lo puedo decir yo también. Creo que más, aparte de Steven, que vamos arriba. Jimmy, tiene jugadores. En el medio campo. En el medio campo no necesitamos. Más que arriba, en el medio campo. En el medio campo necesitamos jugadores. Claro, ponlos. Pero claro, yo me acuerdo, yo pregunté a Eduardo por Borja, de la que vino. Hombre, yo lo conozco porque estuvo en Astur y tal. Y el padre me lo dijo, que el guaje vino y el marchar del Madrid así y tal, no es que viene a tal, y es que viene y lleva un chasco. Él tenía la oportunidad para ir por un equipo de segunda B. Yo te digo que el Mirandés quería. Tengo que cerrar el tema del Oviedo. Sí, quiero hacer una ronda con el tema del Oviedo porque tengo que entrar con la selección. Vamos a hablar un poco del Oviedo. No, porque se me echa el tiempo encima. Dígame usted. Termina. Este programa tiene una escaleta. Yo hablé toda la temporada del Real Oviedo. Sí, señor. A mí el Real Oviedo iguales los defensas que los que están. Tiene Simariga. Yo lo vi jugar a Simariga y a mí me da más confianza Mariga para atacar que un defensa para jugar ahí. Tiene esos mobiles que fue e inventó, esos defensas jugando de extremos y después cuando llegan allá arriba centrada pasa ellos como gitanos. Hago mi madre, qué difícil esto. Es que no saben hacer con el balón nada. Tuvieron la suerte de defensa izquierda Mosa. Póngalo usted en su sitio ahí. Tenga un par de cojones y juega con el medio, vete al medio campo a ganar los partidos. Si no tienes que tener, mira, Tim Fabrini no jugó en el Grisú ni por ahí, ya jugó un poco más a un nivel alto. Pero claro, lo que no puedes hacer es ponerlo de extremo derecha. Y este hombre lo puso. Y está jugando con ese folk que ahora corre menos que yo. Anda menos, entonces sigue insistiendo. Última ronda del Real Oviedo. Cuando tiene que cambiar. A pesar de todo lo que nos cuentan, Ramiro, las posibilidades están ahí, con 2 partidos. Están ahí. ¿Qué hay que hacer? Están ahí. Pelear, luchar, pelear seguir sacando las virtudes hasta el último momento y prepararnos para León, que León va a ser un partido muy decisivo y confío que aunque se juegue mal, se gane. Perfecto. Seguimos yendo a Covadonga con usted. Yo te digo, me estoy dejando de hacer mi Covadonga a las 2, ahora multipliqué. Correcto.
y voy Consideraba a León. Consideraba que una no era Voy a León, suficiente, estaré en la grada allí, animado del Oviedo. Correcto. Y yo soy del Oviedo a muerte, aunque juegue mal. Ahora ya, pues ni modo, lo que queda hay que... Julio. Yo estoy de acuerdo con ellos. Jueguen mal los da, Ahora lo importante. Ahora ya no pueden sacar a chavales a jugarla. Sí, ahora no sería conveniente, ¿verdad, Julio? Claro, ahora llego a acabar y ganar. Perfecto. Ganar como sea. Pino, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, pues nada, salir muy concentrados durante todo el partido. Sí. Va a ser un equipo que nos va a crear problemas porque ellos tienen muy buena posesión de balón. Es cierto también que ellos, a la hora de salir el balón detrás, corren un peligro porque muchas veces pierden el balón también porque no tienen jugadores para salir con ese balón Pero también detrás. es una virtud robar tan arriba como robaron el otro día, ¿no? No roba cualquiera, ¿no? ¿Quién? ¿Al Sevilla? Bueno, al Sevilla o cualquiera. Bueno, el es Oviedo que- robó durante muchos sí, partidos a muchos equipos muy arriba, entre ellos el Huesca, por ejemplo, o el Rayo Vallecano. arriba. En la... ¿Estamos de acuerdo? Sí, vale. Bueno, yo creo que todos los entrenadores tomarán esa lección aprendida. Si presionan bien arriba, pues Bien. tendrás que jugar con fútbol directo, ¿no? Como hizo el otro día el Nasti Tarragona. Así les levantó el partido. Perfecto. Ganó 0-2. Pero bueno, tiene que cambiar mucho el equipo y sobre todo ofensivamente mejorar mucho, porque si no... Geme, tienes 30 segundos para cerrar el Oviedo y no te permito subir a nadie. No te permito subir a nadie. Mira, la Virgen de Covadonga, Sí. que está aquí pequeñina, Ya la lo lleva, veo, ya la lleva. lleva este entrenador, no lo sabe hacer. Hay que ir, yo quiero, pero no lo van a conseguir, porque el fútbol se gana con los jugadores, no por poner por ahí cualquier cosa. Y eso no se puede consentir. Últimos No 5 veo. minutos, nos vamos a la Vale. selección porque es absolutamente novedad y porque tenemos a Ramiro. Ramiro, una lista que se daba hoy y con poco trabajo para ti porque he visto que hay mucho cambio. Te he visto unos cuantos. Te quiero decir que no has tenido nada que ver en la lista, ¿no? No, el 50% de ellos es la dichosa Son moda. fantasmas, sí. No, es la. de calvo. Pero es la moda. Ya los que están calvos, ya sí. Pero, Puedes confirmar en Juego de Dos que no has tenido nada que ver en la lista. Te quiero No, decir. no. Has dicho a Lopetegui, oiga usted, voy a llevar este que me da un montón de trabajo. No queda un Puyol, en una palabra. No, me lo Por lo que facilita, Te lo han facilitado. en este tal. Pero bueno, ¿cuándo te incorporas? Lo que Lo sí, primero. el Sí, jueves el jueves te que viene incorporas, me ¿eh? incorporo con ellos. Yo, si me lo permitís, Sí, claro. sigue siendo un honor el poder estar 26, camino de 27 años, siendo el único peluquero de España que tiene la suerte de atender a las estrellas de fútbol español, ¿no? Ahí estoy inmensamente agradecido porque, repito lo de la frase del Bosque cuando dijo que le preguntaron de la cadena SER que si iba a seguir con el peluquero y él dijo, yo selecciono a los chicos y los chicos seleccionan a Ramiro. Esa para mí fue la mayor satisfacción como profesional de estar aquí. Entonces ahora voy con la misma ilusión del primer día porque Julen me dijo, nada más verme allí, me dice, Ramiro le dijo a los chicos, dice, es uno de los nuestros. Luego yo me siento tremendamente halagado y poder vivir el 6º mundial es para mí, pues oye, una inmensa satisfacción y gratitud por parte de todos, ¿no? En cuanto a, yo voy a estar hasta el martes. El martes creo que ya ellos se marchan para la sede que tienen en Rusia. Y entonces yo voy a hacer como igual que en Johannesburgo, cuando pasen los octavos y ya jueguen 2 partidos de los cuartos. Entonces ya me incorporo hasta el final, como hice, repito, con Johannesburgo. Perfecto. ¿Te gusta la selección? Sí, ¿O es poca creo gente que sí, se puede poco hay que echar? escoger más, Sí. pero bueno, la pena a mí, Morata, yo pensé que hasta última hora iba a contar con él, con Morata, pero por lo visto no hubo manera, pero bueno, sí me gusta, es lo que hay, la selección es lo que hay. Julio. Sí, lo mismo. Yo lo que hay, yo creo que lleva los mejores que están y bien. Bien, Me perfecto. Pino. Pues nada, yo aprovechar que está aquí Ramiro con nosotros para darle la enhorabuena. Claro. Hombre, es un placer también para los asturianos tener a un representante asturiano a nivel nacional. Cuando se nos han ido la mayoría. Hemos tenido de ahí un tantos montón años. No, que de ocurre que no asturianos. tenemos asturianos tampoco en la selección. Sí, ahora se Está nos el han ido. doctor y en ese sentido yo que no soy el Ya. último, un granín de arena, ¿no? Bueno, y te desearte sí. toda la suerte del mundo y que bueno, a ver si nos traéis un título Bueno, de allá. pues, Ojalá. Yo también voy a... ¿Discrepa usted de Ramiro o no? ¿Cómo voy a discrepar yo de Ramiro y menos de la selección? A mí hablándome de la selección española, para mí es lo máximo. Para mí España... Pues, ¿Le falta alguien? ¿Le sobra alguien? No, los que elijan sin chaval me parecen de puta madre.
A mí la selección, y además, como sé los que va a llevar, que no va a hacer como haciendo esos bobaes, van a seguir tocando y jugando. Pero yo quiero terminar con una... Bueno, yo diferiría. No vamos a terminar todavía. Un Hay minuto. una pregunta todavía. Hay una ¿Puedo pregunta, hablar sí. yo? Mira, ayer fui yo a ver un partido. Me cachis. Fui a ver un partido. Pero si usted está todo Un el día señor viendo partido. Y me gustó. Pasa que los niños no se clasificaron. Los niños del Oviedo. Tendremos a su presidenta luego aquí. ¿Vale? ¿Así? A ver, Pues me sí. parece muy bien. Mira. Entonces hoy cogí el periódico y no sé quién dijo, Pino, me parece que dijo a mí, de eso de esos que van de periodistas cantamañanas, esos que están todo el día No me digas que yo la palabra cantamañana. No, dígolo la he yo, mencionado. bueno, como se llame eso, como igual, eso, que, ¿ves? Y el Oviedo, estamos ahí, y el Oviedo, no, joder, di que el Oviedo juega fatal y punto, joder, pues se cambia, pues si no cambia, es como siempre están bien para todos, ahora, ¿sabes? Estamos hablando de unas cosas tan raras. Cuando ves que en los campos de fútbol, ves en Cartagena, ayer había en Murcia 24.000, y en Cartagena 18.000, y en otro tal, y la gente quiere el fútbol, estamos metidos más que cuando Y para Franco. quiero hacer un apunte, Pero el yo partido lo de las que- chicas pero- cortaron el acceso, porque era tal la gente que había que Pero, cortaron el acceso. yo quiero lo siguiente, mira. En la Nueva España, debido a que los ataco bastante, ¿no? Porque siempre yo lo mismo, un apoyo y una trampa de la hostia para arriba. Y leí la crónica y dice aquí, no triunfa quien más pone, mira. Un periodista, yo no lo conozco, pero tengo mi idea, que hay un chavaluco jovenzuco que anda haciendo crónicas poco a poco. Pero una crónica, yo que vi el partido, dije, una crónica chapó a este guaje, ¿entiendes? Y eso es lo que hay que decir. Pues este guaje era como aquel don Ricardo Vázquez Prado y compañía, que vive con la crónica, servía para ver el partido. Y este guaje, lo que pone aquí, hostia, y es lo del partido de verdad. No como los otros que dicen, bien, no creo, vamos. No, di la verdad, joder. Ramiro, ¿llegan las chicas? Juan, Del ah, fútbol. se llama Llega. Juan, tengo que decirlo, un crack. Juan Fernández. Perfecto. Bien. Que llegan las chicas, ¿no? Han llegado con una fuerza tremenda, ¿verdad? Es el comentario general que tenemos ahora. Y es que además creo que ya hay un grupo de chavalas que creo que juegan de coña. Y bueno, pues vemos que cada día empezamos de mano, que parecía que era un poco tal, y no, hay chavalas que yo a veces veo algún partido que me quedo asustado. O sea que... Última pregunta tengo. Primera división, despedida de alguien que tú conoces muy bien, por una parte el Niño y por otra parte Iniesta. ¿Qué nos puedes decir? Sí, hoy precisamente entregué un artículo a la Nueva España hablando de cuatro, digamos, estrellas que dejan el fútbol, como es Iniesta, como es Fernando Torres, como es el de la Real Sociedad. Xavi. Sí, y el portero italiano, ¿no? En fin, fueron cuatro de verdad, cada uno en su cosa, ¿no? Y bueno, eso es una pérdida, digamos, un poco para el fútbol, especialmente español, ¿no? Pero bueno... Todo lo que se cuenta, por ejemplo, que es el que más valor tiene seguramente dentro de la selección. Bueno, también Fernando Torres, Iniesta, por ejemplo, el otro día se había en su artículo, ¿es todo verdad? Toda esa... Sí, sí. Todas esas cosas bonitas que se dicen. No, y son bonitas No hay dudas, porque es son verdad, sí. porque es verdad, Tú lo has sentido. Claro, porque es que yo las he vivido y como las he vivido cuando a veces, oye, me llevaron al programa, un programa de televisión donde empezaban a decir de no, es que Xavi Hernández, Sí. el del Barça, Iker Casillas, no, están picados porque tal, digo, y claro, yo los escuché, caía la boca, pero al final digo, mira, es que estabais diciendo, me contaron, sé por de buena tinta. Digo, ¿me permitís que os diga que yo estoy dentro? Y que vamos, que se llevan de maravilla, y lo que han hecho fueron de señores. 2 partidos de los 2 equipos seguidos muy pronto, se armó ahí un escándalo tremendo, y ellos pusieron cordura y sensatez en los 2 equipos. Y eso doy fe yo. Perfecto. O sea que... Dígame usted de esa despedida. Tengo un punto nada más. Para mí, todos esos jugadores son maravillosos. Han hecho mucho por España. Iniesta solo estuvo politizado ayer. No se atrevió a decir nada de España. Solo Visca Barça y solo Viva Cataluña y el pueblo de él.
y de la selección española y de los equipos de España no habló nada. Seguramente que la despedida era de su club en ese momento, y cuando toca hablar de era la selección, televisada en directo para toda España, y de España no habló nada. Bueno, yo no trato de decir nada, pero seguramente sí, era la despedida de su club, y seguramente cuando vaya al Mundial tocará. Yo critico que tenía la oportunidad para toda España de decir algo. Bueno, pero podemos dejar algo sin poner algo más. No. Para mí no Iniesta ser, es un gran jugador, pero cagó. Ese mundial. Se cagó del pantalón, Julio, y no se atrevió a decir nada. Se nos van los buenos. Buenos jugadores, sí, con mucha calidad. Sí. Mucha calidad. Iniesta. Lo vamos a echar de menos, ese tipo de futbolista como Iniesta. Yo siempre dije, comparaba con Iniesta, para mí, él dice que no. Yo siempre dije que Iniesta muy bueno, pero a Santi que no le envidiaba nada. Ajá. Siempre dije yo, ¿Va a volver a jugar al fútbol en el Villarreal, sí o no? No lo sé. ¿Quién? Santi Cazorla tiene ahí un precontrato supuestamente con el Villarreal, dependiendo cómo vaya su recuperación. A ver si puede. Ojalá. Claro, es que ojalá. Pino, se nos van los buenos, los grandes. Que los ases pasan para todos. También Castro, el gran jugador del Betis, también abandona el fútbol, ¿no? Sí. Hombre, son jugadores referentes en el fútbol español y que dieron lo mejor en los equipos que han estado y también cuando fueron convocados a la selección. Yo quería hacer un apunte en cuanto a la convocatoria. Yo, la verdad que lo que no entiendo es por qué Casillas no va citado. Cuando Lopetegui lo lleva al Oporto, este año ha hecho una gran temporada en el Oporto, él contribuyó como el que más a conseguir las Eurocopas y la Copa del Mundo. Yo no sé si habría un pacto o una charla entre ellos y dirían, bueno, yo antes de ir de tercer portero prefiero no ir. Pero es que Reina no venía ni jugando, obviamente. Cierra usted Bueno, yo estoy un poco en contra de todos. Lo digo bien claro. Tengo un minuto para estar en contra de quién. Dígame usted. Pues estoy todos en contra. ¿Pero porque de quién? Es que parecen dioses. Muere un ingeniero, un médico que armó lo de mi madre, no di Dios. Y a estos es que viven como los reyes. Bueno, más que los reyes. Estos son más que los reyes. Ayer Iniesta, tienes razón. Pero si Iniesta se le conoce por la bodega, no por otra cosa. Jugador y no por jugar al punto. fútbol, Y un por la jugador bodega. que se están hinchando de duros y punto. Y todos son dioses, es que fotografías. Y muere un paisano, un ingeniero, un no sé qué, un médico que salva vidas, que salva tal, como si muere el Gochu de la Triana. Y eso es lo que no puede ser. Lo que hay que cambiar la mentalidad. Una cosa es el deporte, otra cosa es la vida. Y ahí estamos. El deporte, Eduardo, no estamos hablando de otro tema, estamos hablando de fútbol. No me estamos digas hablando de gente que ha sido muy buena en lo suyo. Hemos hablado de Ramiro, que es el número uno en lo suyo, y estamos hablando no de Iniesta. Yo a Iniesta y antes de cuando salía dije, este es un fenómeno, va a ser un monstruo. Pero de eso a ser las hostias que son, es que viven en un mundo diferente. Pero no estamos diciendo bueno, eso. Señores, yo no estoy en ese aspecto que tú quieres decir. Yo estoy políticamente, a mí los demás, claro que quiero. Y es como un médico que salva vidas. Los hacen faraón. Faraón, joder, Julio, joder, no me jodas. A ver, pero eso es la sociedad. Estamos hablando de otro tema. A ver, estamos hablando, no nos hizo una pregunta, estamos hablando futbolísticamente. Claro. No lo que lo vamos a hacer. Los mejores. Yo estoy diciéndote futbolísticamente, no lo que pueden. Yo estoy a favor de cómo va. Sí. Ramiro, a mí la selección, lo máximo, para mí 26 años, número uno. Exacto, número uno, y me parece muy bien. Sí. Pero a partir de ahí todo eso, esos trafullos ayer y venga y no sé qué, y yo estoy el niño, ¿qué niño que mi madre? Que no, aparte que no juega, que es un pijo. Uno más, ¿qué cojones estamos de ahí? Señores, nos vamos con polémica, ya lo saben ustedes. Mi agradecimiento a todos los invitados. Volvemos con el análisis de prensa, será en un momento. Llega el análisis de prensa Juego de Dos. Les tengo que decir un pequeño secreto, y es que hoy no vamos en directo puro y duro, sino que hemos grabado el programa a las 8 de la tarde y por tanto en el momento que están viendo esto ustedes no sabemos cómo ha quedado uno de los rivales máximos del Sporting de Gijón, en este caso Huesca, está con su partido en Lugo. Por eso hablaremos un poco, bueno, de lo que, especulando lo que puede haber pasado ahí para ver las opciones del Sporting de Gijón. Sigo con mi cruzada, ¿cuál es? Bueno, pues que, señores de la Nueva España del Comercio, el Real Oviedo existe en Gijón, en su portada. Cuando juega un partido el Sporting de Gijón existe en Oviedo. Cuando juega un partido eso no se produce, tiene que ir usted al interior y en el interior se encuentra 4 o 5 hojas. Es muy importante la portada, hombre, porque resalta realmente las noticias importantes, y cuando juega el Sporting de Gijón, cuando juega el Oviedo,
en esta región sigue siendo una noticia importantísima. Les presento, no tenemos hoy a Juan Aguja, lo hemos dejado en Tenerife, se ha ido ya el viernes, se viene el martes, se viene mañana, pero tenemos a Joaquín, que colabora muchísimo con los medios. Joaquín, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Gracias, porque además te voy a pedir que te quedes también en la tertulia de aficionados, que permanentemente vienes con nosotros. En el caso del Real Oviedo, Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bienvenido. Bueno, empezamos. Joaquín, tu titular respecto al partido de Tenerife, ¿cuál sería? El Sporting tiene que volver a sus orígenes. Vale, en el caso del Real Oviedo. Abonados al sufrimiento. Bien, bueno, el titular del Sporting de la prensa asturiana sería: el Sporting espera un milagro o la presión pudo con el Sporting. Joaquín. Bueno, un milagro, yo, fíjate, soy una persona muy optimista y como vengo diciendo aquí, la semana pasada yo creo que el Sporting tiene que pensar ya en el playoff. El milagro yo prácticamente no lo veía, e incluso hasta el empate. El otro día cuando te marca el gol de Tenerife, yo creo que el empate para el Sporting en ese momento no lo hubiese valido para nada. El Sporting, para tener alguna opción, era haber ganado en Tenerife, entonces a las pruebas me remito. El gol de Tenerife es a la contra, un fallo individual de un jugador, entonces bueno, el Sporting en un principio creo que tiene que volver, como dije, a sus orígenes, y me quiero referir no en el tema de juego, que en el tema del juego me parece que no están jugando mal, están jugando bien, pero sobre todo en el tema de resultados. Bien, perfecto, el titular es en el Real Oviedo, el Oviedo sufre para seguir vivo, o el sueño azul sigue con sufrimiento, un poco tu titular. Sí, así es, una primera parte en la que el equipo pudo anotar, si te digo 3 o 4 goles, igual me quedaría corto, volvió un poco también, como dice Joaquín, a sus orígenes, intentar presionar arriba, lo logró, también ayudado un poco por el nerviosismo del portero y de la defensa del Sevilla Atlético, que igual por el miedo escénico sufrió más al principio, y después una segunda parte totalmente contraria. Pues eran dos equipos que intentaban tener la posesión, el Oviedo no incidía tanto arriba, el Sevilla no intentaba sacar la pelota desde atrás, lo que evitaba que el Oviedo pudiera presionar tan arriba, y al final por momentos se vio peligrar ese 2-1, aunque al final, por fortuna para los intereses del Oviedo, se quedaron los 3 puntos en casa, y esto permite seguir luchando y soñando con ese playoff de ascenso, que recortas un punto con él y ahora está a un punto. Unos jugadores, decía el Pipo Baraja, decepcionados, dolidos por la derrota en Tenerife, ¿no? Efectivamente, yo creo que les pudo la presión, porque el Sporting jugó bien las ocasiones, sobre todo en la primera parte, las ocasiones más claras que han sido de nuestro equipo, del Sporting, digo, pero no hemos estado afortunados como otras veces, entonces un fallo individual de calco de un jugador que nos ha costado una dura derrota. También es verdad que, lo vuelvo a repetir, me reitero, digo que el empate no nos hubiese valido para nada, entonces con esa presión me parece que el equipo le ha podido mucho, la presión de tener que ganar, llevamos 2 jornadas exactamente igual en Zaragoza y contra el Barça B, que creo que estoy viendo a los jugadores demasiado presionados. Igual al ver la palabra cuando empezó a decir el Pipo Baraja en vez de playoff ascenso, creo que los veo demasiado presionados a estos jugadores, que tampoco entiendo, perdón. Puede ser parecido en el Oviedo, en el sentido de una muy buena primera parte, y decía Cristian, y luego, bueno, en la segunda los nervios te atenazan un poco, ¿no? Sí, evidentemente, yo creo que lo parto un poco más allá, no hago las dos particiones en la primera parte y en la segunda, yo creo que fue a raíz de ese gol en propia de Folk, que ahí sí que hizo peligrar al equipo, decir, oye, que estamos ganando 2-0, pero ojo que un despiste, que hubo despistes, y de hecho, bueno, paró bien Alfonso la defensa, evitaron que se sumase el segundo tanto. Pero como dijo Anquela, yo un poco firmo sus palabras en lo que dijo en rueda de prensa, que era un partido para no haber sufrido en ningún momento, porque en la primera parte tendrías que haber sentenciado el partido. Fallaste mucho, tuviste ocasiones, no lo conseguiste, y al final, pues lo que dice un poco el dicho, de que al final si perdonas lo vas a acabar pagando. Bien, 12 partidos ganados, 3 perdidos en los últimos. Podemos hablar de la palabra crisis, o los partidos han sido totalmente diferentes unos de otros. Yo creo que han sido diferentes a la época de Paco Herrera, que yo defendía bastante bien. Lo estaba comentando antes, digo, sobre todo empiezas a coger la segunda parte en Zaragoza. Me parece que un equipo que hoy en día es el que más puntos lleva en la segunda vuelta, el Zaragoza, me parece que el Sporting ha tirado 28 tiros a puerta y ha batido una vez el récord de saques de esquina, encerrando a Zaragoza en su propio campo. El otro día contra el Barça B, la semana pasada, fue un partido de correcalles, y el partido del viernes contra el Tenerife, yo estoy viendo un equipo que de las ocasiones más claras ha tenido el Sporting. Por eso no estoy comentando que la palabra crisis, yo creo que no es en cierto, crisis en tema de resultados sí, pero en crisis en juego no, que es lo que le pasaba anteriormente con Paco Herrera.
que el Sporting carecía de juego, de calidad, de ocasiones que no están... Ahora mismo creo que le está poniendo la presión a jugadores. Bueno, intensidad, presión alta, el Oviedo vuelve a recuperar sus virtudes, sí. Lo que pasa es que no lo ha hecho todo el tiempo que al técnico le hubiese gustado, ¿no? Segundo partido consecutivo que además lo hace, porque hay que recordar que en el Sadar frente a Osasuna se intentó, se logró, y con ese medio de 3 y por momentos se jugó muy bien. De hecho, Anquela reconoció que se había jugado mejor en esa primera parte en el Sadar que la del otro día, quizás por el rival, también bueno, por el escenario. Pero sí, al final yo creo que es un tema físico, ya no puedes especular con cuál es el motivo, porque al final unos buenos primeros 45 minutos y en la segunda parte no saliste con esa intensidad, y lo mismo pasó en Pamplona. Es algo que tiene que recuperar el Oviedo, esa presión alta, porque le ha llevado a estar donde está, o sus mejores momentos han sido con eso, pero a ver si pueden ampliar un poquito más esos minutos de presión. La moral para los dos, en el caso del Sporting de Gijón, ¿cómo está, Joaquín? Bueno, creo que la moral tiene que ser alta. El objetivo del Sporting ahora mismo es ganar el domingo al Granada e intentar asegurar esa tercera plaza de playoff. Me parece que es el único objetivo que tiene ahora mismo el Sporting. Y luego preparar el playoff en las mejores condiciones posibles. ¿El caso del Real Oviedo? Sí, el único objetivo del Oviedo es el playoff. Esta semana lo tiene un punto más cerca, aunque todo pasa por el partido de León. El Oviedo no se puede permitir más fallos y aún así no depende de sí mismo. Hay rivales con enfrentamientos directos, pero si ganan sus partidos, ciertos rivales, ya digo, pues estás fuera. En el caso, hablaba antes de Pablo, de un cansancio bueno, acumulado a lo largo de la temporada, se nota también en el Sporting de Gijón. Bueno, cansancio, la palabra cansancio en un tema de un equipo profesional me parece, no lo entendería jugando un partido a la semana, teniendo estas ventajas. Prácticamente cansancio con una plantilla como lo que es el Sporting, que estamos considerando, lo hablamos aquí muchas veces, en la tertulia de aficionados, que es el equipo que más jugadores tiene, que han jugado en primera división. Cansancio yo no lo vería, porque tienes jugadores para rotar, y lo que muchas veces hablamos, y si esos jugadores no tienes un filial que está jugando un playoff, que tienes jugadores cualitativos para poder jugar en el equipo. Sí, pero bueno, más que cansancio, el desgaste evidente, en el caso del Oviedo, es lo que voy a hablar, que al final siempre juegan 12-13, y eso hace pues que partido tras partido pierdas intensidad y bueno, pues se está viendo. Tampoco hay que comentarlo mucho porque se ve en el campo que las segundas partes, el caso del Oviedo, está desaparecido. Definitivamente es el dibujo que mejor le viene al Real Oviedo, esa defensa de 5. Sí. Y no es porque lo digas tú, lo diga yo, lo diga cualquiera, es porque al final tú te fijas en los resultados y los partidos los saca muy bien con ese sistema. Puede variar piezas arriba, bien Kente Fabrini, bien Aarón, pero al final la seguridad defensiva la tienes con este sistema. ¿Preocupa que no esté fino, según la prensa, el amigo Johnny y el amigo Santos? Efectivamente. ¿Es algo pasajero? Bueno, yo creo que es algo pasajero. Todos los jugadores al final, cuando empiezan una liga, nunca están al mismo nivel. Hay que recordar, por ejemplo, que el caso de Johnny prácticamente lleva el último año apenas sin jugar al fútbol. Le cuesta más trabajo, igual también está pagando un pequeño bajón de estar jugando. El caso de Michael Santos viene de una lesión, entonces también tiene que afinar. Yo recuerdo que tuvo 2 ocasiones muy claras, un mano a mano delante del portero y luego otra que se durmió en los laureles, que estando en plenas condiciones hubiesen entrado para adentro. Entonces creo que, sobre todo lo de Santos, me parece que sobre todo es el tema de raíz de la lesión, y lo de Johnny me parece estar prácticamente un año sin jugar al fútbol, que lo estás notando. ¿Sensaciones para los dos, en el caso del Real Oviedo? Pues las sensaciones son positivas en cuanto al resultado, pero en cuanto a juego sí que te genera ciertas dudas, porque el otro día al final acabaste sufriendo contra un equipo descendido, que te jugó de tú a tú bien, pero está descendido, y ahora tienes que viajar a un lugar como es el Reino de León en León, contra un equipo que se está jugando todo. Está ahora mismo empatado a puntos con el descenso, hace una jornada lo tenía prácticamente encaminado, se metió ahora en un jardín complicado para ellos, y por tanto no te va a ceder ni una. Si eres capaz de vencer ese partido, fijándote un poco en los resultados del rival, puedes incluso progresar un poco más arriba. Lo que está claro es que si empatas o pierdes, las opciones se han dilapidado prácticamente. ¿Sensaciones? Yo sensaciones positivas, porque jugando como están jugando, creo que más tarde o más temprano la pelota va a volver a entrar. Entonces, bueno, has pasado lo que estábamos comentando, un pequeño bache en tema de resultados, no en tema de juego. Entonces, la confianza a tope con el equipo. Si hay que jugarse una final, como tú decías, mejor jugártela cerca de casa. León es una buena plaza para... Sí, además asegurado que van a ir muchos aficionados del Oviedo. León puso el equipo a la venta 1.500 entradas para los aficionados del Oviedo. Me consta que va a haber más, gente que compre allí y demás. También la cercanía del desplazamiento, el hecho de que Renfe haya fletado un tren para la hora del partido, eso hace que haya mucha gente.
pero al final juegan los 11 que pongan Kela, ellos están comprometidos, saben que tienen que dejárselo todo, también que te sorprende un poco la fortuna, y sumar estos 3 puntos que son muy necesarios en un Oviedo que en esta segunda vuelta solo ha conseguido sumar 3 puntos una vez, en Lugo. Partido de Granada, porque Granada, bueno, viene todavía supuestamente con alguna opción que se la va a jugar en Gijón, rival complicado, entiendo, ¿no? O plantilla, me parece que son las mejores plantillas que hay en segunda división. Al menos la más cara. Sí, por eso te comento. Entonces, por plantilla, pero bueno, el Sporting, después de este pequeño bache de resultados, tiene que ganar para, sobre todo, asegurar la tercera plaza, que es fundamental. Pablo, ¿qué tiene que hacer el Real Oviedo para intentar ganar allí, o para intentar ganar los 6 puntos? Es posible que con los 6 pueda servir o no. O no, sí. Lo que está claro es que con menos de 6 yo creo que no va a servir. Con 4 no vas a hacer nada. Hombre, después esto dentro de 2 semanas puedes ponerme precisamente este vídeo, pero yo creo que si me tuvieran que decir ahora y tuviera que jugarme, diría que con 6. ¿Hay alguien que se puede caer dentro de esos, que es el enfrentamiento directo que hay la próxima semana entre el Zaragoza y el Valladolid? Efectivamente, en caso de que no fuera empate. El tema es que tienes que adelantar a 2 equipos, que no es tan solo uno, pero... Tiene un calendario muy sencillo. El Cádiz. No, el Cádiz no lo tiene tan sencillo dentro de lo que cabe. Quien lo tiene muy sencillo es Numancia. Numancia tiene 2 equipos relativamente cómodos. Bueno, relativamente, porque al final ya estamos viendo cómo la segunda división es complicada. Bueno, la Culturales es un equipo que marca muchos goles, pero también es un equipo que recibe mucho y que en la parcela defensiva es donde más debilidades o donde más fragilidades puede demostrar. Yo creo que el Oviedo tiene que hacer un partido muy serio, intentar salir presionando arriba y no cometer errores atrás. Tarde o temprano una la vas a tener y tienes que intentar hacer que el partido no se te haga largo, que si metes gol como hizo Osasuna en la primera parte, no echarte atrás, porque al final el equipo contrario se va a volcar, que se la está jugando, y entonces puedes pasarlo mal, incluso acabar perdiendo. Pero bueno, ya digo, la situación del partido puede cambiar en cualquier momento. En el caso del Sporting de Gijón tiene una situación complicada en el sentido de que efectivamente no puede descartar el ascenso directo porque lo sigue teniendo ahí, pero tampoco puede descartar que se podría llegar a complicar la promoción en caso de que los resultados de los próximos 2 partidos no sumaran algún punto. ¿A qué debe jugar el Sporting o cuál es tu sensación sobre lo que tiene que hacer? Yo creo que el Sporting tiene que ser como fiel como estos últimos partidos que ha sido en casa. De los últimos 11 partidos son 10 victorias y 1 derrota. Entonces creo que el Molinón está siendo un fortín. Entonces el Sporting yo creo que tiene que, por tema de juego no me preocupa, ese tema sobre todo de efectividad, que otras veces no se está entrando el balón cuando tenía que entrar y las pocas ocasiones que tienen los rivales nos están metiendo goles. Entonces que el Sporting lo único que tiene que jugar es a ser el mismo y si no el mismo el Sporting no va a tener problemas en meterse en el playoff. Yo creo que, perdona Carlos, el tema del Sporting va más allá en el sentido de que se ve que cuando Johnny estaba enchufado, cuando Johnny era un jugador, el mejor de la categoría sin lugar a dudas, el Sporting funcionaba, pero en ese preciso instante en el que Johnny baja un poco el nivel, al Sporting le cuesta más sacar los partidos. No digo que haya una Johnny dependencia, pero sí que es cierto que se nota cuando está bien. Yo no creo que tenga ese sentido, porque el Sporting, te comento, Johnny no ha estado bien, por ejemplo, en los últimos 3-4 partidos, y te estoy comentando el ejemplo de Zaragoza. Muchas veces ese tema de la afinidad de puerta, o de que, por ejemplo, el portero de Zaragoza, Cristian ha sido mejor. El otro día los medios de Tenerife te ponen el mejor el portero, a Dani Hernández, que fue el mejor, que hizo 3 paradas. Entonces, muchas veces, esas ocasiones que tenías te entraban, otras veces, no porque esté Johnny y no esté Johnny. Yo creo que el Sporting hizo unos primeros puntos antes de que estuviese Johnny, y me parece que Johnny, el Pipo Baraja no se casa con él, contra el Barça no estuvo bien y banqueta. Mi agradecimiento a los dos, en el caso de Joaquín, quiero que siga con nosotros en la tertulia de aficionados, pero antes de la tertulia de aficionados tengo que ir con la presidenta del Oviedo moderno, o del Real Oviedo femenino, en este caso con Bea, me está esperando porque se merecen, evidentemente, a pesar de haber quedado eliminadas ayer, se merece un reconocimiento de su enorme labor de todos estos años en el fútbol femenino. Será en un momento. Juego de dos, vamos con la entrevista y lo primero es que tengo que pedir perdón a quien traemos hoy con nosotros a la entrevista por un motivo, porque hemos estado todo el año enfrascados entre el Oviedo y el Sporting, se nos ha olvidado el fútbol moderno y es imperdonable. Bea, presidenta del Real Oviedo femenino, buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. Empezamos por el final. Real Oviedo femenino, ¿te suena ya el Real Oviedo femenino? Porque has estado durante toda la vida con ese Oviedo moderno peleando. Es ya una realidad el hecho de que el Real Oviedo tenga un equipo, ¿verdad?
Sí, bueno, ya sabemos que ya el año pasado, ¿no? En la fase de ascenso fue la primera vez que dimos el paso a vestir de azul. Y bueno, a lo largo de este año se han ido dando pasos y bueno, todo lleva, ¿no? Todo fluye y todo va encaminado a que al final pues haya una integración absoluta y lleguemos a ser Real Oviedo. Vale, empezamos por el final. Y el final es el partido de ayer. Habíais hecho una liga tremenda con un competidor durísimo como era el Deportivo de La Coruña, con un gran presupuesto además. Sí. Quedáis primeras, os vais a una fase de clasificación, os toca un equipo de Logroño. Bueno, la cosa no viene bien de Logroño, pero ayer hacéis un gran partido y una eliminatoria que os deja con un sabor de boca un poco amargo, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que probablemente pues de todas las fases de ascenso que hemos vivido, que para bien o para mal han sido unas cuantas ya, quizá esta sea la que más sabor amargo nos deje, ¿no? Porque creemos que después de una gran temporada, como dices, y haber superado pues a un equipo, a un rival muy importante como era el Depor, ¿no? Que quizá hasta ahora pues no teníamos igual un rival de esa magnitud y ahora bueno, pues apareció un Deportivo La Coruña con una apuesta realmente fuerte y este año ha sido difícil, ¿no? Superarlas. Y después de haber conseguido eso y llegar a la fase de ascenso pues fuertes, al final pues fue un mazazo porque además creo que el partido de ayer, el resultado refleja algo injusto, ¿no? Creo que el equipo merecía más, creo que por lo menos merecía pasar esta eliminatoria, pero bueno, la realidad es que hemos dado el partido en Logroño. Yo creo que la eliminación fue en Logroño, ¿no? o se decantó allí con el 2-0, perdón. Y veníamos con un resultado pues muy desfavorable y no supimos ayer pues remontar. Muy bien. Conociéndote, sé que el partido terminaba a las 2 más o menos, a las 2:05, ya estás pensando en la próxima temporada. Pues mira, sí, la verdad es que lo asumí quizá de otra manera diferente a otros años, o lo viví diferente, porque también yo creo que forma parte de la madurez y de la madurez deportiva y todo lo que me lleva dando el fútbol estos años, ¿no? Cuando era una niña pues me iba la vida en ello, descendía al equipo y estaba llorando 3 días. Ayer las jugadoras marcharon muy tocadas, pero bueno, yo enseguida me puse el mono de trabajo, como tú dices, a las 2:15 la gente estaba marchando del campo y yo me quedé allí todavía 1 hora y media más y para nada lamentándome, sino pensando en el año que viene y ahora tengo que hablar esto con el Real Oviedo y ahora tengo que hacer esto otro con los patrocinadores y ahora hay que hacer esto. Creo que hay que ponerse el mono de trabajo cuanto antes. En mi cabeza ya se planteaban los 2 escenarios, poder subir o no subir, y creo que hay que trabajar ya en el escenario que nos habíamos planteado en segunda división y con el objetivo claro de volver a intentarlo la temporada que viene y de intentar subir a primera división. Y también sabemos que se avecinan buenas noticias en la reestructuración de la competición de fútbol femenino y que hay que tener al equipo preparado para estar en los puestos altos, puesto que si no conseguimos subir a primera vamos a subir a una categoría que se crea nueva y que va a ser una segunda división y creo que es muy interesante poder estar ahí. Bueno, cuéntame qué equipo tenías este año, de gente entiendo que muy joven, la mayoría de gente asturiana, cuéntame un poquito. Sí, la verdad es que nosotros siempre hemos hecho una apuesta de cantera, a veces por falta de recursos, que cierto es que en primera división pues achacábamos, ¿no? Muchas veces el potencial que teníamos, digamos, la cantera está muy bien pues para tener 14, 15 jugadoras, 13, 14, 15 jugadoras, pero al final siempre necesitas 2, 3 que te marquen la diferencia, no teníamos esos recursos para intentar traer alguna jugadora de fuera. Este año en segunda división hemos hecho una apuesta realmente y nos ha costado sacar el presupuesto adelante y bueno, esto también tiene que ver mucho, ¿no? El apoyo del Real Oviedo, de la afición. Creo que al final hay que ser valientes y hay que dar pasos al frente y bueno, pues este año hemos ido un poco más. Hemos incorporado a 2, 3 futbolistas de fuera, tampoco el resto ha sido la base, ha sido un trabajo de cantera y en ningún momento queremos romper esa dinámica porque creemos que uno de los tesoros que tenemos nosotros y que queremos seguir alimentando es nuestra base. Y es importante que las jugadoras de la base vean que tienen posibilidad de llegar al primer equipo y que la mayor parte de jugadoras proceden de Oviedo, de Asturias y que han jugado en nuestros equipos inferiores. Y además hablábamos de un equipo muy joven, además, ¿verdad, Bea? Sí, siempre hemos tenido equipos jóvenes, pero lo cierto es que eso viene siendo un hándicap, por ejemplo, en caso de ascender, ¿no? A primera división. Entendemos que cada día antes la mujer se desligaba del fútbol o del deporte en general mucho más joven que el hombre, y sigue haciéndose, pero cada día menos, porque ahora mismo pues en primera división con la Liga Iberdrola, la apuesta que ya hay realmente, las jugadoras pues muy lejos de lo que es el fútbol masculino, pero ya están cotizando, ya tienen un sueldo que les permite vivir de ello. Entonces, bueno, quieras o no, pues las jugadoras aguantan un poco más el tirón y ya se empiezan a retirar un poco más tarde, ¿no? Entonces, eso aumenta el nivel en la categoría
Y también entendemos que, bueno, pues que de niñas de 15, 16 años estar en primera división a veces es estrellarlas demasiado pronto, ¿no? Que hay que trabajar con ellas. Bueno, hemos visto también además que hemos incluso dado futbolistas para equipos importantes, como podría ser el Fútbol Club Barcelona, sí. ¿Verdad, Bea? Sí, hemos dado a Irene del Río al Fútbol Club Barcelona, hemos dado a Lucía García Córdoba al Atleti de Bilbao. Ajá. Tenemos un montón de jugadoras bueno, pues que han salido en su día Monse Tomé o María Pérez. Creo que bueno, siempre han salido jugadoras que han estado en equipos además de máxima categoría, o sea, en primera división, pero encima en equipos punteros, y luego hemos dado muchísimas jugadoras a las selecciones nacionales, sobre todo en categorías inferiores. Ajá. Actualmente tenemos a María Méndez, que está en el Europeo Sub-17 jugándose la final, y ganaban a falta de 5 minutos, cuando entré ganaban 2-0, o sea que es probable que sean ya campeonas de Europa. Bien, perfecto. La base del año que viene, más o menos con lo que contamos este año, o se presumen muchas novedades. Sí. Tenemos que tener reuniones, tenemos todavía que trabajar mucho, o sea, no podemos tener las cosas claras, pues ayer nos enteramos que estamos en segunda y todavía hay muchas cosas que hay que definir. Pero la intención es seguir contando con mucha gente que ha estado este año, con el bloque del primer equipo, con el cuerpo técnico y, lógicamente, incorporar gente que nos haga mejorar, que nos aporte algo más y bueno, pues mejorar las cosas que este año no han salido del todo bien o creemos. Hay que ser autocríticos ahora y ver qué cosas han fallado e intentar poner remedio. Bueno, ¿habéis esperado por los chicos con eso del ascenso? ¿Habéis dicho, bueno, vamos a esperar a subir el mismo año? Bueno, la situación ideal, el marco ideal del Real Oviedo hubiera sido vivir 3 ascensos, ¿no? Y ayer la verdad es que creo que se vio reflejado el apoyo que tenemos, ¿no? Ahora del Oviedo. Creo que en la recta final de Liga se ha dado un paso importante de conciencia y ayer, bueno, pues estaban todas las autoridades del Oviedo, estaban todos allí apoyándonos, ¿no? En un día importante, se movilizaron, bueno, pues jugamos en el Requesón, en las instalaciones, teníamos allí todos los medios a nuestro alcance, nos sentimos un poco muy cuidadas, ¿no? Y las jugadoras un poco profesionales. Y bueno, pues no se puede vivir el ascenso del femenino, esperemos que el próximo fin de semana vivamos el del Vetusta y que el primer equipo consiga entrar en liguilla. Bueno, veíamos la semana pasada un hecho muy bonito en el Atlético de Madrid, la celebración por un lado del equipo masculino con la Europa League, por otro lado el título de Liga con el Atlético de Madrid femenino, los dos en el mismo autobús. Es una imagen absolutamente soñada y hasta hace poco casi realizable, ¿no? Sí, yo creo que simboliza mucho que equipos estén ya concienciando y haciendo este tipo de cosas. Creo que tiene mucho que ver con los pasos y el trabajo que se ha dado durante muchos años en fútbol femenino y también con la conciencia del fútbol masculino, ¿no? De los hombres, de las federaciones, de todos, de pelear por la igualdad, que al final es algo que se entiende injusto, pero mucha gente no pone medios. Veía los datos de la última temporada a esa liga que no habéis podido llegar. El crecimiento es imparable, se pasa ya de las 42.000 licencias, cuando hace poco, bueno, me costaba mucho llegar a las 10.000, una televisión que efectivamente ya hay partidos de 200, de 300.000 espectadores. Sí. El fútbol femenino está en un gran momento, ¿verdad, Bea? Sí, yo creo que además estamos en la cresta de la ola y esto ya no lo para nadie. En realidad hubo años que dependías, pues a ver quién está, quién no está, quién hace, quién no hace. Creo que ahora esté quien esté y esto ya no hay quien lo pare, es imparable, ¿no? La fuerza que cogimos. Y bueno, los pasos se están dando en primera división, ahora con la reestructuración de segunda se va a dar un paso más al frente y se va a ganar en calidad, lógicamente, que al final pues es lo que quiere el espectador, ver una calidad, una imagen potente y yo creo que no solo los espectadores en la televisión, sino que el Wanda metió a 22.000 personas. Bueno, o sea, que creo que hay 10.000, 12.000, 15.000 este año. O sea, hay estadios que se están abriendo para los equipos femeninos y está habiendo muchos espectadores que van a verlas. 14 estadios de primera división ya se han abierto efectivamente para que las chicas puedan competir, lo que tú estás diciendo. Ha habido, por ejemplo, este año en un Eibar Real Madrid este año había 6.000 espectadores. El mismo domingo el Betis, jugando en su casa femenino, tenía más espectadores. Sí. Por tanto, bueno, pues hay que felicitar, porque tú llevas muchos años tirando, primero como jugadora, luego como presidenta del Real Oviedo, y es algo que hay que agradecer. Pero, ¿aspiráis a jugar en el Tartiere en un futuro próximo, Bea?
Sí, claro, nosotros soñamos con crecer y yo creo que estamos en el camino correcto. Y yo creo que llegado el momento, si este equipo pudiera subir a Primera División o jugar un partido relevante y demás, yo creo que tendríamos el apoyo del club y de la afición para hacerlo. Pero también nosotras tenemos que seguir trabajando, demostrando y tenemos que bueno, pues eso, ¿no? Seguir en esta línea pero yo, claro, no solo sueño, sino que creo que se va a hacer realidad, ¿no? No sé si de mi mano o de la que sea, pero seguramente que si no es como presidenta, será como socia, podré verlo, seguro. Pero podemos confirmar que vas a seguir como presidenta. Sí, el año pasado, bueno, sí, sí, el año pasado hubo elecciones y me comprometí a seguir un tiempo más en esto y bueno, la verdad es que hay muchísimos momentos de, pues vas con la ola, ¿no? Vas y vienes, subes y bajas. Son muchas barreras, no voy a decir que todo bueno, porque no, porque hay muchísimas dificultades en el fútbol femenino y muchas zancadillas, pero bueno, yo creo que ya el espíritu de luchadores lo llevamos dentro y sí, gracias a mucha gente que tira de mí también en momentos bajos, que me anima y que me empuja mucho, ¿no?, a seguir. Pero sí que es verdad que ha habido años, como tú dices, en los cuales costaba mucho, lo hemos hablado en alguna ocasión, incluso conseguir el dinero para los viajes. Ha habido momentos muy complicados, ¿no? Sí, sí, sigue siendo una decías, realidad. No está tan lejos. Tengo el del autobús que todavía, bueno, estoy pendiente de pago y cuesta un dinero. Sí, la realidad es que sacar un presupuesto adelante siendo fútbol femenino siempre ha sido difícil. Para nosotras lo es, para otros clubes me imagino que mucho más. Es verdad que nuestro presupuesto siempre ha sido más alto, sobre todo, bueno, pues años que estás en primera división, los gastos son mayores y ahora no estás en primera división, pero se te dispara con las jugadoras, porque esto ya está dando un giro, ya las jugadoras no están gratis, ya si tienes a una jugadora ahí fuera tienes que mantenerla, tienes que ponerle un piso, tienes que pagarle una residencia. Entonces, claro, los gastos también son mayores, los presupuestos cada año crecen. Y bueno, esto tiene que ir de la mano. Al final el crecimiento deportivo también va de lo económico y yo espero también que cada día haya más apoyos y más apuesta por esto, ¿no?, por la imagen que proyectamos. Hay, entre comillas, algún equipo en primera división, estaba revisando hoy, que se ha colado, por decirlo de alguna forma, pero es imparable que las secciones del fútbol profesional, llámese Fútbol Club Barcelona, Bilbao, bueno, pues Atlético de Madrid, le está dando mucha fuerza. Me falta uno. ¿Va a llegar el Real Madrid? ¿O cómo está el tema? ¿Sería el espaldarazo definitivo o cómo lo ves? Sí, yo creo, o sea, no... Bueno, este año he viajado muchísimo a Madrid porque hemos tenido muchísimas reuniones en la Liga, ahora estamos en la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, entonces bueno, prácticamente estoy todos los meses allí. Allí no se manifiesta nadie sobre el Real Madrid, o sea, en principio no hay interés y probablemente no lo vaya a ver. O sea, esto no se hace de un año para otro. No sé si ahora con la opción de que suba al tacón puede haber una opción. No se habla de ello, o sea, no se habla de ello, nadie del Madrid se pronuncia. Cuando se pronunciaron en contra de tener sección femenina, por tanto, lo desconozco, pero en principio no lo va a haber. Sí, me sorprende y me duele también, ¿no?, que un club como el Madrid pues no apueste por algo que no le cuesta prácticamente, porque para ellos no es costable. Pero al final es muy libre cada club de decidir su política, su moralidad, su forma de entender esto y al final no deja de ser un negocio, ¿no?, para el Madrid. Bueno, hablamos también de ese espaldarazo que puede ser, pero también de una selección española que efectivamente va caminando poco a poco y que en categorías inferiores, como tú dices, ya bueno, es una realidad, ¿verdad? Sí, llevamos cosechando éxitos con las categorías inferiores durante muchos años. Pero lo cierto es que nunca se vio reflejado en absoluta, ¿no? Un poco lo que pasaba aquí en España con el fútbol masculino hace años, ¿no? Hasta que bueno, empezaron a salir futbolistas, otro nivel y demás, empezó a trabajar diferente en la base y también van saliendo futbolistas. Yo creo que al final es el camino que lleva cualquier deporte. El fútbol femenino es mucho más reciente y ahora está en proceso de crecimiento, empezamos a ganar en categorías inferiores. Y yo creo que se están empezando a ver y se van a ver en el futuro muchos resultados en la categoría absoluta, porque cada día las jugadoras tienen más nivel, cada día hay más clubes europeos, potencias europeas interesadas en nuestras futbolistas. Eso quiere decir que el fútbol femenino aquí está trabajando y no podemos olvidar que está trabajando, o sea, que está mejorando gracias al trabajo que han hecho muchísimas personas y que hacemos en la base, de ensanchar la base, cada vez haya más niñas en los coles que practiquen fútbol y al final es de ahí de donde sale, ¿no? Bueno, siguen teniendo que jugar con los chicos durante unos años. Es posible que dentro de poco eso incluso se pueda cambiar y definitivamente pueda haber, o es conveniente que jueguen ese tema de mezclarlo. Sí. A ver, en España depende un poco de cada comunidad autónoma y del número de licencias. Hay competiciones, por ejemplo, en Cataluña, en Madrid, en comunidades donde hay muchas licencias que tienen sus propias ligas femeninas en categorías inferiores.
y para algunas está suponiendo un problema, porque, por ejemplo, equipos como el Valencia, que competía en categorías con niños, en categoría mixta, competían, en el momento que se hizo la Liga Femenina no compiten, quedan campeonas y no... Al final, fácil. Claro, yo creo que, en mi opinión personal, yo creo que los niños hasta categoría infantil no hay una diferencia física de ningún tipo, ¿no? Que es al final lo que diferencia el deporte en la élite. Cualquier deporte, fútbol, baloncesto, tenis, no podría enfrentarse un hombre a una mujer en categoría senior porque partimos de condiciones diferentes. Hablamos más o menos de 14 años. Yo creo que 12, 13 años, sí, 13, 14, que es categoría infantil, yo creo que no hay esas diferencias, nosotras lo podemos comprobar porque jugamos hasta categoría infantil con niños y siempre quedamos pues, entre quinta, sexta, séptima, o sea, de la tabla mitad hacia arriba, bien, competimos. Yo creo que la situación ideal para cualquier equipo de niñas en formación es esa, estar en mitad de la tabla quiere decir que has vivido victorias, has vivido derrotas, has vivido remontadas, te remontaron, o sea, vivir todas las situaciones posibles de la competición para formarte en todas ellas y llegar a pues, tener todas esas vivencias, ¿no? Bueno. Esa es la situación ideal. Aquí en Asturias, con las pocas licencias que al ser uniprovincial va a ser complicado que haya una liga femenina, alevín o benjamín o infantil, quizá en el futuro, pero tampoco me preocupa, creo que en esas categorías se puede competir contra niños, con niños y no hay diferencias. Bueno, última pregunta, ¿qué esperas o qué te gustaría, qué desearías en los próximos años ver en el fútbol femenino en el tema del Real Oviedo? Bueno, hombre, yo sueño con ver al Real Oviedo en Liga Iberdrola, en la máxima categoría, consolidado. Que va a costar mucho colarse, que cuanto más lejos llegue, sí que es verdad lo que estamos hablando, hay muchos equipos. Sí, cada día hay una apuesta más importante, pero lo cierto es que yo creo que el Oviedo tiene potencial, yo espero que el Oviedo vuelva a estar en primera división, con los chicos me refiero, creo que eso daría un impulso total también a la sección femenina, porque al final todo depende, ¿no? del primer equipo en gran parte. Y yo espero ver al Real Oviedo en primera división y ser uno de los equipos referentes porque creo que por historia lo hemos sido, hemos estado en primera división muchísimos años siendo Oviedo moderno, muy discretamente y creo que volver ahora bajo el paraguas del Real Oviedo sería un punto muy importante. Señores del Real Oviedo, vayan comprando otro autobús, uno para el Real Oviedo, otro para el Oviedo moderno, para el Oviedo femenino, porque esto es imparable y las chicas van a llegar, que conste que están esperando a los chicos, como este año a lo mejor van regular, por eso han dicho, bueno, lo dejamos para el año que viene. Bea, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y esperemos que se cumplan esos deseos que son de toda la afición del Real Oviedo y también de la afición del fútbol en general. Gracias, me está esperando la tertulia de aficionados, en un momento vamos con ella. Llega la tertulia de aficionados al Real Oviedo, llega la tertulia de aficionados a esa Asturias Televisión, llega la tertulia de aficionados y tenemos la ausencia de Juan, que se nos ha ido a Tenerife, que está todavía allí, que vendrá mañana y que el próximo programa estará con nosotros en Juego de Dos. Presentamos a los aficionados del Sporting, Joaquín, que se queda con nosotros después de haber participado en la tertulia profesional. Bueno, gracias por seguir con nosotros, Joaquín. Muchas gracias. Tenemos a Marcos, que viene por primera vez con nosotros, que colabora habitualmente con Eurosport, nos estabas contando, ¿verdad? Sí, comentarista de Eurosport, sí. Perfecto. Y en el caso del Real Oviedo, bueno, pues juegan los titulares. En el caso de Pedro, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Y en el caso de Marco, buenas noches y muy bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, bueno, tema del Sporting de Gijón. Vamos a preguntarle primero a Marcos, porque tú ya nos has dado una primera visión. Cuéntanos un poquito cómo ves este final de temporada, esos 3 partidos del Sporting que ha perdido, cómo ves esos 2 que quedan. Hombre, si analizamos el juego, no es que veamos tampoco un bache muy grande en cuanto al juego. El problema es que parece que está viniendo un poquito de mal la altura. Falta la suerte que se ha tenido otras veces cuando ha llegado a la fase importante de la temporada y además no aprovechando los fallos de los rivales, porque como comentábamos antes afuera de micro,
salimos a ganar porque no hay más remedio que salir a ganar, pero a lo mejor luego el empate no, hubiera venido muy bien, porque ahora estaríamos a 3 puntos del Rayo, por ejemplo, en los 2 últimos partidos. Bueno, en el caso, Joaquín. Bueno, más o menos de acuerdo con él, pero bueno, tampoco el Sporting el otro día en Tenerife... Pero sí que es verdad que parece, comentando un poco lo que está diciendo él, parece que los rivales, en el momento que no ven presión, se están dejando ir, porque estaremos de acuerdo que a 3 partidos del final, un líder tan sólido como era el Rayo Vallecano, no es normal que pierda por 4 además, en un partido además que precisamente el Alcorcón no suele ser un equipo de meter muchos goles, ¿no? Voy a eso, yo creo que si el Sporting llega a ganar el otro día en Tenerife, el Rayo no hubiese perdido en Alcorcón. El Rayo Vallecano prácticamente ganando un partido estás en primera división, estás en primera división, entonces, y el otro día sales mucho más relajado contra un equipo que puede haber hasta un equipo amigo que se llevan bastante bien, que se está jugando el descenso, lo que acabas de decir tú lo mismo. Cualquiera de nosotros no hubiese dicho nada que hubiese ganado el Alcorcón 4-0 con un equipo que le cuesta infinidad de trabajo marcar goles. Y encima vas y goleas al líder de la segunda división. Entonces, bueno, son resultados muy raros. Bueno, en el caso del Real Oviedo, victoria que le hace seguir vivo. Victoria sufrida, porque al final sufrimos, pero bueno, al final victoria, que era lo que yo acabé el programa del lunes pasado diciendo que había que ganar sí o sí, se ganó, y ya pensando en León, que es la primera final, esperemos que de 4. Bueno, Marco. 20 minutos muy ilusionantes, hacía tiempo que no veíamos los primeros 20 minutos del otro día en el Carlos Tartiere, es decir, la gente encarando como Aarón, muy bien en perpendicular, llegando de segunda línea, incluso haciendo un gol, el equipo se asociaba bien, estaba muy arriba. Es verdad que el rival era un rival en teoría flojo, un rival descendido, pero no deja de ser un filial, ¿no?, que venía a gustarse e intentar hacer algo. Y 70 minutos para la decepción. Es decir, 70 minutos que volvimos a tenerle miedo al rival, 70 minutos en los que nuestro medio centro, que acababa de pisar área en el primer tiempo para meter el 1-0, es el que mete el 2-1, y a partir de ahí empieza el miedo. Empieza el miedo a que el Sevilla te pueda empatar, puedas perder los puntos de casa. Es verdad que el Carlos Tartiere es un fortín, es difícil que te saquen puntos, y realmente al final esto es fútbol profesional, te vuelves casi a enganchar al playoff, y realmente ahora solo te vale ganar, ¿no? El resultado creo que es lo mejor de todo el partido, quitando los primeros 20 minutos, y te da la ilusión de que puedas ir a ganar a León y esperar al último partido. Bueno, Marcos, hemos visto una trayectoria enorme en los últimos partidos del Sporting, con aquellos 12 sin perder, pero lleva 3 el Sporting perdiendo. Entran las dudas, no entran las dudas, hay una pequeña crisis, no la hay. Hombre, yo creo que lo que ahora mismo tiene que pensar el Sporting, independientemente de esperar los dos, el fallo de arriba, a ver lo que ha hecho el Huesca hoy, pero también vigilando un poco la retaguardia, porque es que está el Zaragoza ahí, y aunque no sea un ascenso directo, el tercer puesto es muy importante a la hora de, pues, factor campo, factor prórroga. En el primer partido, claro, el factor penaltis, ¿no? Exacto, el factor penaltis. penaltis. Creo que son cosas tan importantes en una liga que se ha igualado tantísimo, o sea, que te da igual jugar el tercero contra el sexto, que la cosa va a estar muy igualada. Y todo eso, la posición es muy importante. Por lo tanto, 2 partidos, 6 puntos, hay que salir a los 6 puntos. ¿Esperar un fallo arriba? Hombre, lo que decía Joaquín, el Rayo juega en casa el próximo día, sería muy raro, ¿no? Aunque no le vale el empate al Rayo, matemáticamente, pero sería muy raro que el Rayo fallara por tercera vez consecutiva, ¿no? Entonces yo creo que el Sporting lo que tiene que hacer es centrarse, sobre todo, en jugar. Está jugando bien, yo lo veo que está jugando bien, lo que decías tú, Joaquín, que el otro día en Tenerife y tal. Falta concluir las jugadas un poco, ¿no? De tener esa definición final, ¿no? De creérselo, de volver a creérselo y amarrar ese tercer puesto, porque está el Zaragoza, está el Valladolid, están ahí a tiro. Situación complicada, lo que decía un poco Marcos, porque hay que mirar hacia adelante, efectivamente, pero el retrovisor hay que tenerlo atento, ¿no? Completamente de acuerdo con Marcos. Yo lo dije aquí la semana pasada. Hemos traído un compañero en el que estás de acuerdo, ya era hora que acertásemos. Esa ha sido la jornada 40, nos ha costado, pero al final... Vemos el fútbol parecido, entonces, digo, lo dije la semana pasada aquí, de que el objetivo del Sporting era el playoff, mantener esa tercera posición. Yo
La semana pasada sí, Pedro, lo dije aquí, de que el Sporting el objetivo... la semana pasada. Dije la semana pasada que el objetivo del Sporting era quedar tercero. Al perder contra el Barça B, igual que había dicho la semana anterior, si ganaba los 4 partidos, eran equipos de primera división. Dije, ganando 3... Eso es novedad. Entonces, pero bueno, ya más o menos. Entonces, al perder con el Barça B, la semana pasada dije que el objetivo del Sporting era mantener esa tercera plaza. Entonces creo que es fundamental el domingo resetearse y ganar a Granada para, como dijo antes Marcos y como comenté yo, el Sporting está jugando bien, el tema es la definición. Marcos, ¿este es el dibujo con el que hay que morir? ¿Hay que hacer alguna variación o hay que tirar No, esto? yo creo que es el dibujo que le dio los resultados, ¿no? Lo que sí hay que hacer la variación es la de esos primeros 20 minutos. Y yo creo que se demuestra que durante la semana el equipo trabaja bien, pero que realmente el canguelo al futbolista le llega a partir del minuto 25. Y el equipo sale enchufado, sale bien metido, bien plantadito en el campo, se ve el sistema de 3 centrales y 2 carriles que van por banda muy bien, como son Mosa, como son Johannesson, los 2 mediocentros, un pasito más grande, pero a partir del minuto 25 es como si fuera todo plano. Es decir, Aarón empieza a dar un pasito atrás, Saúl se empieza a guardar y el equipo ya no tiene quien lleve la manija. Realmente yo creo que este es el sistema que te llevó a estar 11 partidos sin perder, este es el sistema que te vuelve casi a enganchar a esa promoción o a ese playoff, y realmente lo único que hay que hacer es intentar aguantar 90 minutos o intentar meter al rival en su área para que no te tenga tanto miedo a la hora de atacar. Pedro, sí, no le habéis comentado al señor Fall que, bueno, se estrenó una portería, se estrenó en la otra. Se estrenó las dos. No le habéis explicado que tenía que tirar para una solo, ¿no? Siguiendo un poquitín a colación a lo que dice Marco, alguna variación hay que hacer porque Cristian tiene 5 amarillas y no puede jugar en León. No sé si entrará Verdés, si meterá Cotuño, bueno, esa variación sabemos que la tiene que hacer sí o sí porque Cristian... Sí, hombre por hombre, no sistema. Sí, el sistema lo puedes hacer perfectamente. Evidentemente el sistema que le dio los resultados sabemos todos cuál es y es el que le acompañó siempre. El cambio se vio en Lugo, más o menos, pero luego se vio que no funcionaba. A León hay que ir a morir. La Cultural se está jugando también el descenso después de ganar el Barça B ayer. No tiene asegurado nada. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? 2 partidos además muy complicados que le quedan a la Cultural. Queda contra 2 equipos. Muy complicados. El otro va a Numancia, imagínate. Ahí se la van a jugar también del todo por el todo. Con 48 no llega. Efectivamente. Gran desplazamiento de la afición que va a haber. Se va a fletear un tren, la Paro fletea un tren. En caso de tener que jugártela, mejor jugártela al lado de casa, ¿no? Claro, porque mandaron 1.500 entradas, o las van a mandar mañana, también se pueden comprar allí, porque es decir, el desplazamiento yo creo que va a ser muy importante y al final no juegas en casa, pero es casi como si jugaras en casa. Y es el partido, es decir, llevamos diciendo mucho tiempo que es una final, esta sí es la final. Partido incómodo para el Sporting, porque en Granada todavía no quiere despedirse de sus opciones y luego le queda un partido complicado porque tampoco le llega la puntuación a Córdoba, ¿no? Entonces son uno por todavía meterse en la lucha del ascenso y el otro por evitar el descenso. Pero un poco volviendo a lo que decíamos antes, yo el Sporting le veo físicamente bien. Le veo acabar los partidos bien, le veo acabar bien. Quizá un poco de aquí, no porque no quieran, sé que quieren evidentemente, está claro que el jugador sale a ganar, pero falta como algo, ¿no?, del creérselo. Granada, bueno, sí es un rival complicado, pero viendo cómo juega, yo creo que es un partido que se debe de ganar, porque se tiene que ganar. Vería más complicado el Córdoba, porque además el Córdoba está jugando bien. Entonces, no son ayer lo pasa muy mal con un equipo con 10 futbolistas un rato grande. Sí, pero he visto, el otro día no me acuerdo contra quién jugó, puede ser, sí, exacto, y no jugó nada mal, Bueno, preocupa un poco desde fuera, se ve a Johnny no muy contento consigo mismo, quizás. Preocupa que Johnny en los últimos partidos no esté colaborando tanto, o la sensación no esté siendo tan buena como... Los jugadores no tienen baches durante el cabo de la temporada, entonces Johnny, como dije, me parece que en el último año apenas había jugado, está jugando ahora prácticamente todo de continuo y era lógico de que no iba a tener el mismo nivel, mantenerse desde que empezó a jugar en diciembre, que iba a estar en ese mismo nivel. Le pasa igual a Michael Santos, que viene en una lesión hasta un mes sin competir, se notan tanto el día del Barça como las 2 ocasiones que ha tenido claras el día de Tenerife, que en otros momentos se hubiesen entrado para adentro. Lo que estabas comentando con Marcos del día del Córdoba, pues igual el día del Córdoba, el Sporting va y el Córdoba ya está descendido.
O el Córdoba se puede dar resultado. Bueno, si el Córdoba está empatado puntos con la Cultural y tiene gol haber perdido con la Cultural. Si la Cultural gana al Oviedo, estamos siendo cábalas. Digo, pues, y gana el América. Olvida una cosa importante. No, digo no. Digo que el Córdoba en el último partido vaya a las promociones. Bueno, pero por muy descendido que estés, se te está olvidando una cosa muy importante. En las últimas jornadas. Bueno, aunque sean ya sabemos los maletines. Pero bueno, pero el Sporting no creo que tenga maletines. No, porque os vamos a contar a vosotros de eso, de los últimos partidos. Una pregunta para un entrenador, además para un entrenador victorioso como eres tú, Marcos, en la última semana. Mi enhorabuena. Cuando tienes un futbolista tan importante como Johnny, que a lo mejor no está en los últimos partidos tan afinado, ¿se debe dejar? ¿Se debe de cambiar? ¿Cómo se debe? Sí, yo le dije el otro día que, bueno, que al futbolista en un partido determinado lo puedes cambiar porque crees que no está para disputar los 90 minutos, pero un futbolista que es determinante, un futbolista que es diferente, como es Johnny, también me extraña que un futbolista que viene de no competir, que se supone que ha disputado solo 20 partidos, un tramo muy pequeño de liga, haya tenido un bajón ahora, ¿no? Es decir, a veces pues el resultado también te atenaza, partidos que a priori, porque no hay nada de lógica en la segunda, como era Tenerife y como era Barcelona Atlético o Barcelona B, se tendrían que haber ganado y estaríais pues casi en la cabeza, pues se pierden. Entonces, todo eso llega a que realmente pienses que, hostia, que aquí todo el mundo te hace daño, que yo no pensaba que el B me iba a hacer daño y me va a meter 3 goles, que yo no pensaba que el Tenerife, sin jugarse nada, al final se juega solo una pequeña cantidad económica, me iba a hacer daño y me iba a ganar un partido, ¿no? Es decir, hoy en día cualquier rival es difícil si no compites. Si no compites, la Cultural, que es nuestro próximo rival, minuto 17, ganaba 0-2, jugando al fútbol de maravilla, porque el equipo de Rubén de la Barrera es un equipo que juega muy bien al fútbol. Si les quitara las porterías, yo creo que sería el equipo a ver. El problema es que tiene porterías y en defensa es un coladero, que ojalá contra nosotros siga siendo el mismo coladero que viene siendo. Y realmente esos futbolistas como Johnny tienen que jugar y tienen que ser los que den la cara, como nuestro equipo Saúl Berjó, como nuestro equipo Aarón Ñíguez. Es decir, los equipos que son los futbolistas y son jugones, hazlos jugar y muere con ellos. En el caso del Real Oviedo, el ganar y volver a ganar, ya quitamos un ganar, falta ganar y volver a ganar, porque de otra forma no hay ninguna posibilidad de que cuadre, ¿no? Y con respecto a la bancada rival, el playoff no está asegurado. Nadie dijo que estuviese asegurado. Bueno, que esta vez sería casi imposible, porque tiene que haber una serie de cosas. De no estar, lo que no está asegurado es la tercera posición. Vamos a ver, no dije. Aún perdiendo. Bueno, yo entiendo que él habla de una hipotética 2 partidos que pueda perder el Sporting, que gane el Oviedo, y en cualquier sitio que llegue el Oviedo con el Sporting, en cualquier empate, pues evidentemente el Sporting uno queda fuera y uno queda dentro. Es posiblemente donde peor. ¿Que es complicadísimo? Sí, pero llevan 3 perdidos. Y yo sigo diciendo que el Granada... Hay un Zaragoza-Valladolid. Hay un Zaragoza-Valladolid. Exacto. Que no te puedo sumar todos. ¿El qué? Zaragoza-Valladolid, Valladolid-Osasuna. Sí, pero Osasuna es posible que pueda estar fuera. Pues va a favor del Oviedo, es no posible. del Sporting. El Sporting ya está ahí. Que digo que matemáticamente no tenéis el playoff asegurado. Un 99,99%. El equipo que mejores números. El playoff va a estar mínimo en 68 puntos. El equipo que son los que tiene el Sporting, pero el Sporting puede verse perjudicado por una serie. Con todos menos con el Oviedo. Si hubiese lógica en la clasificación, el equipo que podríamos decir que estaba clasificado sería el Numancia, que es Lorca y Cultural y Deportiva Leonesa. Es decir, se supone que tendría que hacer los 6 puntos. ¿O no? El Lorca, pero claro. Estoy el Lorca, diciendo que si hubiese lógica. El Lorca pero como la no hay lía. lógica, El Lorca la lió. pasa lo de siempre. Pues va el Lorca y te gana uno. Claro. Sevilla Atlético y te gana otro. ¿Quién te va a decir que Alcorcón mete 4-0 al Rayo Vallecano? Nadie, 4-0 Que ganase el partido, pero que te golee el Alcorcón 4-0. Las 2 jornadas. Yo lo dije aquí, Carlos. Bueno, y Joaquín y Marco lo sabe. Esto se va a decidir en el último minuto del último partido. Va a haber cosas que no, evidentemente, porque la próxima jornada va a ser decisiva para sí o para no, porque va a haber equipos que ya van a decir que no, evidentemente se van a caer. Hace 2 años el Sporting es sentado en el campo esperando el resultado. Hace 2 años no, hace el último ascenso. En el último ascenso subís con un gol que marca el Lugo en el minuto 93 en Girona. Pues después de ganar 3-0 al Betis. No va a estar muy lejos, no el ascenso directo, sino la promoción. No. Así fue. Y luego el Girona entró de tercero
y no subió. Por eso señores, la moral, ¿cómo está, Joaquín? La moral ¿Cómo está? La moral alta, yo te digo. A pesar de esos tropiezos. Hombre, los jugadores acabaron llorando. Es lógico que fallase un jugador, que llorase un jugador por amor propio, porque un fallo personal de un jugador le ha costado la derrota al equipo. Te digo que tu moral puede estar alta, pero te digo que tus jugadores acabaron llorando. Un jugador. No sé cuántos. Un jugador. Yo te estoy diciendo, un jugador que se llama Calavera, que por un fallo personal individual de él, como Viti, como el caso de Viti que olía al Alcorcón, te pongo el mismo ejemplo, que acabó llorando, un fallo individual de Viti, que condena una derrota de un equipo. Pues aquí sucedió exactamente lo mismo, un fallo individual de un jugador lleva la derrota. Un fallo individual llevó a no jugar un minuto más en el bueno, escucha, vale, más contundentes en el No, en sentido, no andan con tonterías. Escucha, pero yo estaría preocupado en el Sporting si no estuvieses generando ocasiones de gol, estuvieses jugando mal. Yo, por ejemplo, pues lo comenté antes, yo el Sporting, lo estamos de acuerdo con Marcos, el Sporting, estos 3 partidos, digo, la primera parte ¿jugasteis bien? La primera parte mereció ganar el Sporting de sobra. Yo vi otro partido. Bueno, entonces vimos partidos distintos, yo te estoy diciendo. Digo, la primera parte del Sporting mereció ganar el Tenerife. Y contra el Barça B también merecisteis ganar. Contra el Barça B no te estoy diciendo que mereció, pero no, fue el anterior. Fue el anterior, Carlos. En el fútbol, el crecer... Es que la pelota que entra. Nada. Tu compañero Juan Aguja, que hoy no está aquí, que está de viaje, decía que jugando como en Zaragoza se ganarían los 4 partidos, ¿no? Es decir, en el fútbol puedes jugar muy bien, pero si no la metes en la portería de 7.34 por 2.44, no vale para nada. Que se lo digan al final, fútbol es fútbol, hay que sumar, y sobre todo en estas jornadas. Y es donde realmente el mal de altura le ha pesado al Sporting. Tiene un equipo que estaba hecho con futbolistas de primera división, una plantilla para optar al campeonato, que ha suspendido en diciembre y que va a suspender en mayo. Que se lo digan a los posiblemente aprueba en junio. Escucha, fíjate en este momento ya hemos dicho que es grabado, pero en este momento ha marcado el Huesca, por ejemplo. Os lo digo porque el Huesca, en caso de ganar, ya sabemos que es equipo de primera división, que daría la posibilidad de que pudieseis adelantar al Rayo Vallecano. Yo, por ejemplo, el Sporting te digo que veo el playoff, pero digo que son lo que dice Marco, que se lo digan sobre todo a equipos como Osasuna, Granada, que tiene mayor presupuesto, que bajaron de primera como nosotros ahora mismo, que el Granada prácticamente un 98% está fuera del playoff. Granada con unas redes sociales para que no fuesen a los Cármenes, digo un Osasuna que ahora mismo está... hablando de redes sociales... Que no veas el mal de los demás, que tú tienes que ver, igual que no, escucha, ver mi mal, el de Granada. No, te estoy diciendo. Que el Granada y el Osasuna es un fracaso, lo sabemos todos. Que el Córdoba es un fracaso, lo sabemos todos. El Sporting, si al final consigue el ascenso, a mí lo que me vale. Pero ya estamos para el final. Dos de los objetivos que teníais no se cumplieron. Y voy a decirte más, hasta un tercero. Es decir, 2 era. Uno era subir directo, ¿vale? Otro, ganar al Real Oviedo. Y no os habéis metido. ¿Sí o no? Yo creo que estás viviendo una ilusión. El objetivo del Sporting nunca fue... Evidentemente un derbi se quiere ganar. La obsesión de ganar el derbi era del Oviedo, no del Sporting. Por supuesto, yo llevaba 14 años arrastrado por los campos de la tercera y de la segunda B. ¿Cómo no voy a estar obsesionado? Pero lo he conseguido. El objetivo del Sporting seguía siendo el objetivo. Yo mi único objetivo lo he conseguido. Vosotros directo no lo vais a conseguir. Bueno, será dicho aquí, no estaba yo. No estaba yo, pero es que es el primer día que cuando llegó Baraja al equipo, el equipo no estaba ni cerca de playoffs. No sé. ¿Vale? No, cuando marchasteis del Tartiere, estamos a 8 puntos, no estaba muy lejos. Se ha tenido que hacer, eran 8 partidos seguidos ganados para meterse ahí. Sí, perfecto. Pero tampoco había que cegarse viendo que el Huesca solo falló un poquito más. No, aquí tu compañero Joaquín dijo que el Huesca no iba a entrar ni en playoff. No dije que fuese a entrar en playoff. Que la liga empieza en agosto. Dije que no consigue ascenso directo. Empieza con un proyecto distinto. Que se llama Paco Herrera. Dudo. ¿Vale? Que en diciembre os lo tenéis que cargar, porque no cumplís objetivos. ¿Vale? Entonces, el que viene de atrás viene con ese lastre, que es muy importante, entonces ya no se ve el ascenso directo, sino que se ve meterse en promoción. Pero cuando partís allá por el 14-15 de agosto, el objetivo principal y único que tenía el plantel del Real Sporting de Gijón era subir directamente. Subir. Yo te digo subir. El objetivo de Sporting... Ahora es lo mismo. ¿Qué me vas a decir? Como ahora no vas a subir directamente, me dices que subir. También yo quiero subir. Escucha. El objetivo de Sporting es subir. Como subió el año pasado el Getafe, que había bajado la temporada anterior de primera. ¿Ven ustedes cerca del derbi? Díganme. Ojalá. Lo dije hace muchas semanas. Ojalá queden terceros y lo veo entre sextos. Pues yo, después de salir del Tartiere el sábado y en mucho tiempo,
es la primera vez que lo veo tan cerca. Marcos. Yo, desgraciadamente, porque que conste que me hubiera gustado que subiera el Sporting como directo y el Oviedo luego de la promoción. Bueno, pues da igual, porque yo soy de la misma manera que ojalá suba el Oviedo B, que el Sporting B también suba y que... Sporting B no puede subir. Bueno, si subieras el Sporting sí. ¿Vale? Por eso te digo. Y que subiese los que hay, o sea, todo. Cuanto más arriba esté Asturias, mejor. No soy ahora que pierde, pero sí, desgraciadamente veo posibilidades de eso. ¿Qué puede pasar? Ni idea. Último minuto. Voy ya absolutamente fuera de hora. ¿Qué hay que hacer para ganar el próximo partido? ¿Qué hay que hacer para ganar en Granada? Al Granada, perdón. Meter un gol más, como dice Marcos, meter un gol más y seguir jugando como estás jugando hasta ahora. Perfecto. Sí, solamente eso. Meter un gol más y seguir, que el público siga apoyando como apoya al equipo siempre. Bueno, la salida complicada. Complicada, un partido, lo que dice Marco, ampliar esos 20-25 minutos que tenemos, los 90, si se puede. Marco, me cierras. Ser más directos, apretar mucho más arriba. Es decir, el equipo de Rubén de la Barrera sufre mucho sus dos laterales, es un equipo con un trato exquisito del balón, pero que le tienes que apretar. Si le dejas jugar te va a hacer daño, si le apretas y le metes en su área, posiblemente lo pase muy mal y podamos cantar una victoria del Real Oviedo. Perfecto, me tengo que ir, me está esperando Miguel Ángel Pino y el análisis de los próximos rivales nos va a acercar un poquito más del Granada, como está en las últimas semanas, y también de la Cultural. Será en un momento, antes vamos a la publicidad y bueno, lo examinamos la próxima semana con los aficionados, lo que ha de sí, seguramente la jornada más decisiva. Recta final de Juego de Dos y, como no, hay que analizar los próximos rivales, aunque a 2 jornadas del final ya sabemos muchas cosas del Granada y de la Cultu. No obstante, le pegamos un repaso muy rápido porque además agradecemos muchísimo la presencia de Pino, que se haya quedado todo el programa viéndonos para esperar y comentarnos algo más, en este caso del Granada. Pino, ¿qué podemos comentar? Sí, pues son 2 partidos complicados para los 2 rivales asturianos. Señor, porque el Granada todavía tiene ahí una pequeña opción, ¿verdad? Sí, pero bueno, la verdad que muy difícil. Fácil, pero... Es fácil. Ganaron todavía el primer partido con Miguel Ángel Portugal, que es el entrenador, ganaron al Pero habrá que hacer méritos para quedar ahí, ¿o no? Sí, pero no te puedes fiar de nadie, porque hoy día en esta categoría que es todo ahí suma igualdad, pues el Sporting tiene que tener cuidado porque viene de perder 3 partidos y se le pueden complicar, pero mucho las cosas. Perfecto. Viene ahí una tercera posición que le da esa ventaja de jugar contra el sexto y en caso de empate no hace falta tirar penaltis y gana el partido. Bueno, dime un poco la alineación de ese equipo que era el primero de cambió muy poco la alineación con respecto a la que venía con los otros entrenadores. Normalmente de portero Javi Varas. Sí. Alterna lo bueno con lo malo. Lateral derecho Víctor Díaz, que tuvo en el Real Oviedo, muy ofensivo. El central Flores, jugador que va muy bien arriba. El otro central es Germán, fichado a golpe talonario del Tenerife. En lateral izquierdo juega Alex Martínez. En el centro campo hubo un cambio ahí, jugaba Montoro, ahora mete a Baena, jugador que fue fichado al Rayo Vallecano, más bien de carácter defensivo. Después juega Kunde, el morenito, que en buena llegada. En banda derecha vuelve a recuperar a Pedro, jugador veterano, que Elche, Zaragoza, ha metido muchos equipos. En banda izquierda el súper rápido Machín. En la media punta Espinosa y arriba el delantero centro peruano Pizarro. Perfecto. Ese es el equipo base que viene a jugar. Pues tiene jugadores, tiene muchos jugadores, tiene muchas alternativas, porque es un equipo que se gastaron mucho dinero y los resultados, perfecto, no se vieron en la tabla. Nos vamos al otro partido del otro equipo asturiano, nos vamos muy cerquita, nos vamos a León, a la Cultural, contra el Real Oviedo. Efectivamente. ¿Qué podemos decir de la Cultural? La Cultural es uno de los equipos que mejor fútbol practica. La verdad que de medio campo hacia adelante, un fútbol vistoso, que le gusta con mucha posición, buen toque y buenas llegadas. Lo que pasa es que para mí tiene un problema, el problema es defensivo. En defensa tiene muchos problemas, es que, bueno, eres entrenador de la Cultural y ves los goles que le meten contra el Nasti Tarragona y para marchar del campo. Porque, vamos, unos fallos clamorosos en defensa, ¿no? Y en 25 minutos le metieron 5. Y cuando un equipo llega ganando 2-0, dijo, es que, como dice el entrenador de la Barrera, decía, es que no tenían ni llegar a tener siquiera oportunidades. Habíamos hablado que con ellos había que
corregirlo de que no jugaran con fútbol directo, porque o con Manu Barreiro arriba, que va muy bien de cabeza, con Vázquez y todos esos, Lucas Vázquez, bueno, tienen buenos futbolistas, ¿no? Y el Luche bueno. El equipo base. Sí. Juega Jorge Palasí en la portería, que lo viene haciendo muy bien. El lateral derecho es Ángel Bastos, no era titular, ahora se volvió titular, ahí puede disputar el puesto con Íscar, aunque Íscar el otro día jugó en banda izquierda debido a Ángel, yo no sé si estaría sancionado o lesionado, Ángel que fue fichado en la segunda vuelta del Valladolid. En el centro de la defensa va a haber un cambio porque Iván González fue expulsado, entonces va a jugar David García, que está cedido por el Osasuna, y el otro puesto va a ser para Albizu. Vamos, esa es mi idea, porque en el centro campo tiene muchas combinaciones. El otro día jugó Sergio Marcos con Mutiño, puede jugar Ortiz, que es un jugador con una gran calidad, ya lo vimos muchas veces en el Tartiero, en su militancia con el Albacete. En las bandas puede jugar Jorge Martínez, buen jugador que fue de la cantera del Real Madrid, puede jugar Señé en la media punta, y después arriba delantero centro juega Rodri, y en estos momentos Emi me parece que se llama el jugador cedido por el Getafe, en estos momentos se me borró, pero muy peligroso, en banda izquierda, muy rápido, buen 1 contra 1, y ojo que ahí nosotros sufrimos en esa zona. Pero bueno, después tiene a Yeray, buen futbolista, buen organizador, tiene mucho y dónde elegir. Bueno, partidos, ya saben ustedes, muy complicados, muy difíciles, como están siendo estos del final de la campaña de los dos equipos. La cita, ya saben ustedes, van todos los partidos a la misma hora, domingo 8:30 de la tarde. Suerte para los dos equipos asturianos, el próximo lunes contaremos lo que ha dado de sí la jornada y definitivamente podremos hacer los números que necesita cada uno. Nos vamos, lo dicho, a las 10 de la noche, el próximo lunes. Tengan ustedes una muy buena semana y muy buenas noches a todos.